Argentina aparece como uno de los pocos países en el mundo que apoya y justifica el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Salvo los otros países que conformaron esta Junta de Paz, el resto, los países europeos, el resto de Latinoamérica, la mayoría está en contra de esta guerra. Hay preocupación por la posibilidad de un atentado como respuesta a ese apoyo de Argentina en Argentina o en alguna embajada de Argentina en el exterior. Empieza a haber preocupación en el Círculo Rojo y en el gobierno, fundamentalmente, que es el que toma la decisión, empieza a haber preocupación porque ocurra un hecho así. Venimos hablando de esto, del primero la indecencia de justificar esto, y después cómo pones en peligro al país con un tema que, la verdad, no tenemos nada que ver con esta guerra nosotros. No tenemos nada que ver con esta guerra. Ahora, esto que veníamos diciendo ya hace unos días del peligro, empieza a tomar otra forma. Primero, el canciller argentino, por si quedaba alguna duda, además de las cosas que había dicho Milei el primer día, y algún tuit, qué sé yo, ayer, en una nota, justifica algo que no está justificando nadie. Justifica el ataque. Míralo. Bueno, a ver, tiene evidentemente la amenaza que significaba el régimen iraní para la seguridad mundial hace muchísimos años y la intención del régimen iraní de seguir comprando tiempo hizo tanto Israel como Estados Unidos tomaran la oportunidad que tomaron con las acciones que comenzaron el sábado pasado. Es un conflicto que, como todo conflicto, es repudiable, pero lo que hay que pensar son las consecuencias de que ocurra en este momento. La amenaza de Irán es una amenaza latente. Bueno, está mintiendo Kirchner, no hay ninguna amenaza latente. Irán no tiene ojivas nucleares, sí tienen ojivas nucleares Estados Unidos e Israel, y Estados Unidos ya demostró que las utiliza. Justo ayer, mucha gente se ha pronunciado antagonizando con lo que dijo Kirchner ayer, España, Inglaterra, Francia, Canadá. Todos están diciendo que es injustificado esto. Ayer el cardenal y secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, decía: si se reconociera a los estados el derecho a la guerra preventiva, que así le llaman a esta guerra, preventiva, es para prevenir que Irán alguna vez me ataque, según criterios propios y sin un marco jurídico supranacional, el mundo entero correría el riesgo de verse envuelto en llamas. Claro, imagínate si cada uno, mira, yo te ataqué porque supongo que alguna vez me vas a atacar. Ayer había una cuenta que mostró las 6 veces que Netanyahu, desde 1995, dijo que Irán ya estaba lista para tener una bomba nuclear y entonces atacar. Es decir, esta mentira la viene sosteniendo hace mucho tiempo. Míralo. Si no se le detiene, Irán podría desarrollar un arma nuclear en un periodo de tiempo muy corto. Podría ser un año. Cuentan con los medios, el conocimiento acumulado y preservado para fabricar una bomba muy rápidamente si así lo desearan. Irán es tan peligroso a semanas de tener el material fisionable para todo un arsenal de bombas nucleares. Están muy cerca, están a 6 meses de tener aproximadamente el 90% del uranio enriquecido para una bomba atómica. Irán se está preparando para producir 25 bombas atómicas al año, 250 bombas en una década. Irán será capaz de producir por sí solo, sin importar nada, bombas nucleares en un plazo de 3 a 5 años. Una vez que Saddam tenga armas nucleares, la red terrorista tendrá armas nucleares. Es decir, es la 6ª vez desde 1995 que Netanyahu dice que en pocas semanas estaba listo para tener armas nucleares. Para justificar sus ataques. Es decir, nadie le cree, nadie le cree, nadie le cree. Pero dijo algo peor ayer Kirchner, que ahonda la preocupación y que si hablas con fuentes del gobierno se manifiestan en los mismos términos en off.
Cuando le preguntan si va a intervenir en la guerra Argentina, no dice no. Es muy fácil la respuesta, ¿no? No. Dice todavía no. Y después dice por el momento no. No solo justifica la guerra, sino que deja abierta la puerta a que Argentina, no sé de qué manera, la verdad, ¿viste? El soldado del chamamé vamos a mandar, no sé de qué manera, pero vuelve, o sea, multiplica la preocupación de que Argentina se vea comprometida. Escúchalo. Claro, pero el presidente llegó a hablar de cascos azules desplegados en Gaza, por ejemplo. Sí, en este caso, ¿no hay ninguna previsión de involucramiento de tropas argentinas? No, todavía no, para ¿Todavía nada. no? No, ¿O no? para nada, no. En este momento no para nada. Le repregunta, ¿todavía no o no en este momento? Bueno, uno supone que tiene una mínima inteligencia para diferenciar el no vamos a participar en esta guerra, al todavía no o por el momento no. Es decir, Argentina avanza más en este camino de compromiso con esta guerra. Se anuncia hoy algo que vayan sumando, ¿no? Todo esto. Y después les voy a contar lo que hablé yo con el gobierno. Se anuncia un pacto de cooperación militar con Estados Unidos ayer. En el momento en que Estados Unidos está atacando a Irán y que entró en guerra, en una guerra donde hay como 20 países involucrados, ¿no? Ya se lo llama de distintas maneras, para no llamarle guerra mundial. El ministro de Defensa, Carlos Presti, viajó a Washington en medio de una cumbre de seguridad convocada por el gobierno de Trump. Una cumbre relacionada con la guerra. Y va el ministro de Defensa, un militar, a firmar un acuerdo. ¿Entiende el nivel de involucramiento que está tomando Argentina en esta guerra? Con la que no tenemos nada que ver. Ayer, Irán amenazó, creo que esto sucedió antes de ayer, y la noticia salió ayer. Irán amenazó con atacar embajadas de Israel en todo el mundo. La amenaza había sido, si atacan el Líbano, vamos a atacar embajadas de Israel en todo el mundo. Bueno, nosotros ya tenemos la experiencia. Al rato atacaron el Líbano. Digo, ya la condición que habían puesto ya sucedió. Ayer, en TN, que hace 2 días decían que era una locura lo que decía yo, que yo estaba psicopateando con la posibilidad de un atentado, llamaron a un especialista. Y el tipo dijo, los medios profesionales saben a quién llaman, saben lo que van a decir, ¿sí? Así funciona esto. No es que yo llamo y me sorprende, mira lo que dijo Carlito. Y el tipo dice, bueno, los 3 países que corren más peligro de ser atacados por Irán son Panamá, Paraguay y Argentina. Escúchalo. Vuelvo a repetir, fíjate, Argentina tomó medidas excepcionales. Le va a hacer un juicio en ausencia a Irán. Bien, tiene intención de pasar la embajada a Jerusalén. Te vuelvo a decir, Argentina es un foco. Hay 3 países que considero que son focos: Panamá, Paraguay y Argentina, los 3 que tienen una postura muy pro-occidente. Y por eso creo que el gobierno se lo toma en serio y me preocupa que el portavoz de Irán en Argentina, como es el piquetero, diga lo que está diciendo. Ahí en el piso estaba Lucas Morando. Lucas Morando ha demostrado varias veces que habla con el presidente y que habla con los principales ministros. Es decir, él cuenta cosas a la noche que al otro día suceden. Más o menos uno se da cuenta de las fuentes. Es decir, es una persona que tiene buena fuente. Te puede gustar más o menos, el tipo habla con el primer nivel del gobierno. Cuando este especialista dice eso, se involucra Lucas Morando en la conversación y escúchalo. Mata al líder de Hezbollah, Abbas Musawi. Sí. A las 3 semanas, Hezbollah hace un atentado y vuela a la embajada de Israel en Argentina. Ellos dijeron, es como venganza por Musawi. ¿Vos pensás que un atentado con un coche bomba lo organizás en 3 semanas? No, lógico. No. Atentado a la repisa, a tomárselo en serio. Es muy preocupante, sí. Una cosa, y sin alarmar, lo que está diciendo Gabriel se inscribe en lo que piensan algunos
funcionarios muy importantes de este gobierno que están siguiendo estos temas. Por algo Para Milei que no quede habló claro. del tema Por del eso, domingo. por eso. No emitió palabras. Dejá de preguntarle algo a Subieron Gabriel. el que me nivel de quede- seguridad, ¿no? Sí, pero creo que hay preocupación. Gabriel, Yo después que lo escuché, que hablaban de preocupación, hablaron un buen rato con esto, hablé con una persona habitué de La Rosada y de Olivos, y que yo me dice, sí, hay mucha preocupación, se está trabajando en la seguridad del presidente. ¿La seguridad del presidente? Se cuida él nos mete en este quilombo y aumenta su seguridad ante la preocupación de que haya un atentado en Argentina. Muchachos, esto es una guerra que por los países que están en pugna, por el momento de tensión internacional que hay, por los actores, el gobierno de fanáticos religiosos que masacró a parte de su sociedad, Irán, el genocida Netanyahu y el fascista Trump, o sea, se revela como una de las guerras más peligrosas de las últimas décadas. Argentina se está metiendo cada vez más en esa guerra. Argentina se está involucrando cada vez más en esta guerra. Es fácil de entender. Este hombre está agarrado de las polleras de Trump, Milei. Y hace más, sobreactúa, hace más de lo que Trump le pide. Ahora, ojo, si ya en el gobierno hay preocupación, se supone que tiene un sistema de inteligencia, no sé. Nos están poniendo en riesgo de un atentado. No es joda esto. No es joda esto. Y Kirchner directamente dice, no descarta que vayan a mandar soldados argentinos. Dice, por el momento no. Por ahora no. Yo estoy intentando estos días que vean la guerra, porque como nos están metiendo en la guerra, que vean. Porque todavía queda gente que lo apoya a Milei, aún en estas aventuras exóticas y peligrosas. Vieron que dijeron, bueno, si atacan el Líbano, vamos a atacar a todas las embajadas de Israel en el mundo. Bueno, atacaron el Líbano. Había un paño, ¿no? Para mostrar el impacto del ataque en el Líbano. Esta es la guerra. Está llena de imágenes de bombardeos en estos días. Imágenes en el New York Times, no en las redes, ¿eh? Entren al New York Times, entren al The Guardian. The Guardian es gratis, pueden entrar al The Guardian. Y ven las imágenes de los bombardeos en ciudades. En ciudades. Poneme el 16, el bombardeo nocturno sobre Teherán. Esa es la guerra, ¿eh? En eso nos está metiendo Milei. Ya nos metió muchos problemas. Ahora es el peligro de la guerra. El 55, el bombardeo en Israel. Israel intenta que no se vean muchas de las cosas que ocurren en su ciudad, porque obviamente que los israelíes, el pueblo israelí está sufriendo esto. Esa es la guerra, eso es lo que nos están metiendo a nosotros. No es juego, ¿eh? El 57, el ataque sobre Teherán. Pónganlo. Miren, ¿se lo imaginan? Hemos tenido que advertir sobre muchas cosas de Milei, desde que estaba en la campaña y hablaba de vender pibes, órganos y todas esas barbaridades. Ahora estamos advirtiendo sobre algo muy peligroso. Esa es la ciudad, ¿eh? Están bombardeando las ciudades, ¿eh? El 58 en Tel Aviv. Mostremos de los dos. Ambas ciudades están sufriendo, ¿eh? Poneme el 41. Poneme el 41. Israel lanza bombas sobre viviendas del Líbano. Metiéndonos en el peligro de una guerra que no nos atañe, con la que no tenemos nada que ver. Y están todo el día hablando, diciendo no, porque nosotros tenemos pruebas, porque un día hubo un juez que dijo que fue Irán el que nos atacó, entonces vamos a ir y nos vamos a meter en esta guerra contra Irán. Mirá qué buena idea. Mirá qué buena idea. Mientras Milei se ata a Trump en esta locura, hay países que se resisten con mucha dignidad. España ha dejado claro que no va a participar y ha juzgado muy duramente a Trump y a Netanyahu. Ayer lo que hicieron en gran parte hacerle creer al mundo, porque claro, le genera un problema Sánchez a Trump,
Entonces aparece la portavoz de la Casa Blanca diciendo que España se ha mostrado de acuerdo en cooperar. Ponelo, por favor. Con respecto a España, creo que escucharon el mensaje del presidente ayer alto y claro, y tengo entendido que en las últimas horas han acordado cooperar con el ejército estadounidense. Y así sé que el ejército estadounidense está coordinando con sus homólogos en España, pero el presidente espera que toda Europa, todos nuestros aliados europeos, por supuesto, cooperen en esta misión tan anhelada. Esto es mentira. Y al rato el gobierno español desmintió a la Casa Blanca diciendo no vamos a cooperar, no vamos a cooperar. Ahí está la nota en El País de España. Es decir, mientras Milei desde acá, desde el culo del mundo, nos quiere meter en ese problema, Sánchez diciendo no, nosotros no vamos a entrar en esta locura, no vamos a entrar en esta locura. Ustedes saben que acostumbra a Estados Unidos, cuando entra en una guerra, que lo hace muy seguido, a llamar a sus senadores y darle informes de inteligencia sobre cuál es la situación. Ayer, cuando salió el senador Murphy, dijo, esto es muy serio, nos han dicho agentes de inteligencia en esa sala que morirán más estadounidenses y que no podrán detener esos drones de Irán que seguirán volando por todo Medio Oriente. Tenés un tape, ¿no? A ver, ponelo. Senate. This is as serious as it gets. This is war and peace. They told us in that room that there are going to be more Americans that are going to die, that they are not in a short run going to be able to stop. No están hablando en el corto plazo, dicen que van a morir. Bueno, esto es lo que dijo ayer. Ahora, después habló el ministro de Guerra de Estados Unidos. Es un supremacista nazi, Pete Hegseth se llama, algo así. El tipo dijo, se vanaglorió de los crímenes que estaba cometiendo, que estaban pisoteando a Irán, que los iban a pisar en el suelo. Quiero decir, son unos locos asesinos estos tipos. Es el ministro de Guerra, que es como un ministro de Defensa. ¿Vio? Esto dijo, mírenlo. Volando sobre Teherán, volando sobre Irán, volando sobre su capital, volando sobre la Guardia Revolucionaria iraní, con los líderes iraníes mirando hacia arriba y viendo únicamente el poderío aéreo de Estados Unidos y de Israel cada minuto de cada día hasta que nosotros decidamos que todo ha terminado. Irán no podrá hacer absolutamente nada al respecto. Aviones B-2, B-52, B-1, drones Predator, cazas controlando los cielos, identificando y atacando objetivos. Muerte y destrucción lloverán desde el cielo durante todo el día. Muerte Vamos en serio, nuestros combatientes lloverán desde el cielo todo el día. Ese es el ministro de Defensa, ellos le llaman de guerra. Ayer pasó algo. Claro, Trump se encuentra con que la población se empieza a poner en contra de esta guerra. Armaron un juego electrónico con la guerra, como para mostrarlo, como para quitarle entidad, para quitarle fuerza, ¿no? Fíjate, a ver. Mírenlo, es un juego. Cada uno va tratando de convencer a sus sociedades, por supuesto un juego en el que gana Estados Unidos, ¿no? Ahora, el mismo día que aparece este juego, aparece una ONG muy importante, World Shield, ¿no? Que alertó de la escalada de Estados Unidos y dijo, pongan la nota del destape, que 100 millones de niños están en riesgo de muerte en esta guerra. 100 millones de niños están en riesgo de muerte en esta guerra. Ahí nos está metiendo Milei. Y no veo reacción en la élite nacional, en el Círculo Rojo, en los medios de comunicación, sobre esta barbarie. Una locura. Y cada vez estamos más involucrados. Que además nos perjudica económicamente, ¿no? Bancos de Wall Street advirtieron sobre la fragilidad argentina ante shock externos. Los principales bancos de Wall Street, cuando les preguntan ¿cuáles son los países más complicados? Y empiezan con el nombre de Argentina. Obvio, si no tenemos reservas. ¿Hay un debate político sobre lo que está ocurriendo? ¿Lo estamos debatiendo en Argentina? Estamos debatiendo el modelo económico. Ayer, los trabajadores de FATE fueron a la Secretaría de Trabajo, que ni Ministerio de Trabajo tienen. Cuando llegaron ahí los reprimieron, muchachos.
los despedidos de FATE fueron gaseados, baleados, apaleados. ¿A dónde está entrando este país? Y no se dice nada, ¿eh? No se dice nada. ¿Lo viste que sea la tapa de los medios hoy? Mírenlo, a ver, veamos la policía de la ciudad en este caso. El camión hidrante detrás de este cordón de la policía de la ciudad. Una represión inesperada en la jornada de hoy. Sigue avanzando la policía de la ciudad. Hora Lema 600 frente a la Secretaría de Trabajo. Sin un diálogo, ¿no? Sin mediar un diálogo. Con las armas apuntando. Van a protestar. La verdad. A ver, Adriana. Jorge Macri cree que para ganar la elección tiene que mostrar que es más hijo de puta que Milei. Entonces golpeó a los trabajadores de FATE. Golpeó a los trabajadores de FATE. Ahí está al frente de la Secretaría de Trabajo. Los metió en cana. Se quisieron llevar a Pietragala también, ¿no? Que estaba ahí, ex secretario de Derechos Humanos del último gobierno peronista. A ver, ponelo, el 2. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Horacio? Largalo. Es diputado, le gritan. Andá, Horacio, andá. Esta locura ocurrió ayer en Buenos Aires. Represión a los echados, a los despedidos, a los que se quedaron sin laburo ahora. Echados y reprimidos. No hay calma en la sociedad argentina. Hay una radicalización del conflicto social que intentan invisibilizar en la ciudad de Buenos Aires. Ayer marcharon familiares de policías en Jujuy. Es la cuarta provincia en donde hay algún tipo de levantamiento policial. ¿Sí? Empezó en Santa Fe, sucedió en Río Negro, me estoy perdiendo alguna otra provincia, y ahora en Jujuy. Hay un tape, el 46, hay una protesta de familiares de policía en Jujuy. Mira, ponelo. Quiero decir, la tranquilidad se ve en los estudios de televisión en donde se pasan el día hablando de Chiquitapia. Acá no hay ninguna tranquilidad, acá crece el conflicto social. Ayer también hubo una jornada de protestas docentes en Catamarca. Pon el tape directamente, el 49, los docentes en Catamarca. Muy grande, ¿eh? Muy grande la manifestación en Catamarca, en donde está el socio de Milei, el gobernador peronista Jalil. Recordemos que hace unos días le había pasado algo similar a Puyaro, ¿no? En el 52. Digo porque si no creemos que no está pasando nada, que la gente lo adora a Milei. Estaba hablando Puyaro y lo empezaron a cagar a puteadas. El gobierno de la provincia de Santa Fe pudo terminar. Ahí está. Se está levantando el pueblo. Se está levantando. Ayer cerró el Palacio de la Pava Frita. ¿Qué tal? Hay que cerrar el Palacio de la Pava Frita, ¿eh? Esto no lo logró ni Macri, ni Menem, ni Videla. El Palacio de la Pava Frita. Quiero dedicarle 2 minutos a lo de Maike, porque para mí tiene una importancia muy grande. A ver, Maike es la casta judicial. Su familia es la casta judicial. ¿Qué hay en Argentina hace un tiempo para sostener las ideas conservadoras y terminar con el populismo? Lawfare. Un acuerdo en los medios de comunicación y parte de la justicia para perseguir al gobierno popular, a los sindicalistas, a cualquiera que quiera instalar algo distinto y dejar que los conservadores roben, hagan lo que quiera, qué sé yo. Los Maikes son un factor importantísimo en todo esto, importantísimo, ¿sí? Se dice, no, acá tiene que ver, porque los Maikes además tienen muy buena relación con la AFA. Dice, no, acordaron con la AFA. Yo la verdad que no sé si acordaron o no acordaron. Lo que está claro es que
y lo que se sabe por información es que estos tipos son los que van a venir a armar el nuevo sistema judicial. Los cientos de jueces que hay para nombrar, la nueva Corte Suprema. Es el Poder Judicial entrando a la Rosada, tomando una oficina importante de la Rosada. La casta judicial, los que organizaron el lawfare, sentándose en la Rosada a conformar el Poder Judicial desde ahí adentro. ¿Y a cambio de qué? Bueno, uno supone que de impunidad. Es decir, bueno, Milei tiene algunas causas, la hermana tiene algunas causas, nos ponemos de acuerdo, terminamos de conformar el sistema judicial juntos. ¿Quién es Máquez? Lo deben haber visto, pero yo se lo voy a repetir. Cuando hablábamos del lawfare y nos costaba mucho mostrarlo, un día aparecen los medios de comunicación, los jueces, fiscales, servicio de inteligencia y el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en una amena charla en Lago Escondido, con avión pago y hotel pago por Clarín. Claro, más allá del lawfare, eso es dádiva. Los jueces no pueden recibir que vos le pagues un avión, le pagues el hotel y que estaban cometiendo un delito. Entonces los tipos arman un grupo de Telegram y empiezan a organizar entre ellos el encubrimiento del delito. Estoy hablando de los jueces más importantes del país. Ese grupo de Telegram, sale a la luz. Y entre otras cosas, lo escuchamos al nuevo ministro de Justicia diciendo, consigamos una facturita para que no se note que había dádiva. Una factura trucha. El tipo que acaban de nombrar, de ministro de Justicia, estaba diciendo, hagamos una factura trucha, cometiendo otro delito, para encubrir el delito de dádiva. Ese señor no solo se sentó en el Ministerio de Justicia, sino que desde ahí se va a armar la Corte, se va a armar todos los jueces que... Es gravísimo lo que acaba de pasar. Es gravísimo. La casta judicial sentándose en este gobierno que a veces parece de coyuntura, que uno sabe hasta cuánto va a durar. Bueno, ahora se sentaron ahí adentro. Escuchémoslo ese día a Máquez diciendo, hay que conseguir una facturita. Fuimos víctimas de un espionaje ilegal. Más allá de eso, y para tener guardado abajo del colchón, eventualmente, si en algún momento los jueces, sobre todo, lo necesitan para algo en el Consejo, podríamos averiguar el tema de una facturita ahí en Lago Escondido. Yo no creo que sea necesario usarla en ningún momento, pero por la duda, para tenerlo. ¿Qué tal? Es muy grave lo que acaba de pasar. Hay tantos temas importantes en este momento en la agenda que nos cuesta sostenerlo, pero es gravísimo. Primero es consolidar el modelo conservador ¿no? Si, bueno, armamos una corte en donde pase que se acabó el derecho a huelga, pase que se acabaron las horas extras, que todo esto se pueda encubrir. Y segundo es la casta judicial tomando la Casa Rosada. Ahora, mientras ocurría todo esto, mientras nos metíamos en la guerra, nos ponemos al peligro de atentado, la economía aparece como la más vulnerable en el mundo ante la guerra, la casta judicial asegura este modelo conservador con lo peor de la casta judicial, ponen la tele y estaban hablando de Cristina, muchachos. El 51, busquen el 51. La tele, anoche vos te querías informar sobre qué estaba pasando. Y los que se informan por televisión, por suerte quedan pocos. Poner el 51, a ver, hablando de Cristina. Yo me preguntaba si Cristina, ¿cómo le caerá esto a la señora si estaba mirando? ¿No? ¿Qué habrá pensado mientras veía la cadena con un Rapa Nui ahí en San José, 11-11? Lo más probable es que ahora acelere con dos estrategias. Primero, voltear en lo inmediato al gobierno, cosa que yo creo que no va a poder. Y si no puede, hacer lo imposible para que Milei no sea reelecto el año que viene. Lógico. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, creando colectoras amigables. Nosotros venimos hablando de los medios desde la nata y cuando armó las causas y qué sé yo. Este es el peor cerco informativo que yo he visto en mi vida. Que esté pasando las cosas tan graves que estás pasando y que vos vayas pasando los canales y las radios, y las radios. Y esto es lo que reciba la población. ¿Cómo vas a tener democracia si vos no te informás? ¿Pensaste alguna vez cómo te enterás vos de las cosas que pasan en el mundo? ¿Cuántas cosas vos ves o escuchás por tus propios medios? ¿Con cuánta gente tratás en tu vida? ¿100? Todo el resto de las cosas te las enterás por los medios de comunicación. Se llaman medios. Es el medio con el cual vos te enterás de las cosas. Mirá lo que estás enterando. Mirá en La Nación Más, a Trebuch. Acá tengo los capítulos. ¿Con qué quiero arrancar? ¿Cómo se gestó la designación de Máquez? Yo por el principio. Bueno, esa es la trama, ¿eh? Siempre por el principio. Respiran Tapia y Tobillino, es pregunta, ¿sí?
AFA nombrará veedor, tengo información con esto. Me falta el capítulo de la selección. ¿No tenemos de la selección? Si vino el gran Elio Rossi hoy. ¿Sí? Ah, ahora venimos con el de la selección. Bueno, llamaron a Elio Rossi para hablar de Tapia. Hablaron una hora de Tapia. Una hora de Tapia. Con las cosas que están pasando en este país y en el mundo. Se acabó, se rompió el sistema informativo. Nosotros hace años que venimos creciendo y tratando de dar la mayor cobertura posible. En este momento es desesperante. Inmediatamente tenemos que dar una cobertura mucho mayor para que los argentinos tengan un sistema de información. Se rompió el sistema de información en Argentina. Se rompió. Vamos a hacer un montón de cosas nosotros para dar más cobertura informativa. Un montón de cosas. Lo que estamos haciendo desde el lunes es pedirle a la gente. Tenemos muchos asociados, mucha gente que nos apoya hace muchos años. Esto se construyó con el apoyo de los suscriptores. Bueno, tenemos que duplicar la cantidad de suscriptores que tenemos. Tenemos que dar mucha más cobertura de la que estamos dando hoy. Porque hay mucha gente que no tiene información. Que no tiene información. Le están contando un cuentito sobre cualquier cosa. Entonces, tratemos de crecer y asegurar la información en Argentina, porque sin información no hay democracia. Sin información no solo va a seguir este presidente que nos está haciendo tanto daño, sino que nos va a meter en quilombo como la guerra. Entonces, ahora es urgente eso. Todo el que pueda, asóciese. Es hasta a partir de 10.000 pesos. El que puede poner más, pone más. Fantástico. Si no, 10.000 pesos vienen bárbaro. Pero intentemos garantizar la información en Argentina porque el cerco informativo es desesperante. Si estás en YouTube, ahí, ves ese QR, acercás el celular, lo pones en foto. Acercás el celular y cuando te acercás en un momento te muestra el destape. Haces clic y te lleva a donde tenés que suscribirte. Te podés suscribir en este momento. Lo pones en foto, acercás el celular y te suscribís. Te dice cuánto podés poner y lo pones y listo. Y si no, si estás en la radio, entras al destape web. En el destape web arriba hay un banner que dice suscribite, eso, y te suscribís. Es urgente asegurar el sistema de información argentino porque se rompió. Se quebró el sistema de información en Argentina. Hace años que venía mal y ahora no tenés forma de informarte. No quiero hablar de medios con afinidad ideológica que prácticamente están llenando de gente libertarios o que hablan, le dan la razón a Estados Unidos, a Israel, qué sé yo. Simplemente digo, hay un cerco informativo, no te puedes enterar. Si no te enterás, bueno, este hombre se va a quedar y nos va a meter en 1000 quilombos. Y nos va a meter en 1000 quilombos. Así que todo el que pueda, se lo vamos a agradecer. Acercás el celular al QR, pum, y te suscribís. Dale. Buen día, ¿cómo están? Buen día, Roberto. Buen día. Qué fuerte es el Mike, ¿eh? Así nomás, pasó, viste, como... ¿Ah? Sí. Impresionante. Yo hubiera puesto a Stornelli, digo, ¿no? ¿Te gusta más? Si vas a jugar, jugá con todo. Con toda. ¿No? Sí. Esto fue medio como nos hacemos los que todavía No, porque estos son medio chetitos, claro. Yo, ¿viste? Tiene otra onda. Stornelli me aparece ahí y te dice, no, tengo una... No, pero además hay una vinculación entre eso y tu planteo de los peligros de cómo se mueve el gobierno, porque papá Máiquez, que es Coco Máiquez, Carlos Coco Máiquez, es el tipo que le dio al gobierno la excusa para decir que la justicia argentina ya determinó que fue Irán el responsable de los atentados a la AMIA y a la embajada. Claro. Por ende, está muy bien que Estados Unidos e Israel bombardeen Irán. Claro. Como venganza nuestra vendría a ser, es un argumento loco, pero como venganza nuestra de que, como Irán nos hizo los atentados, nosotros apoyamos una invasión a Irán. Y Carlos Coco Máiquez hizo eso, ya lo charlamos acá, pero lo hizo en una causa que no era la causa por el atentado, que era otra causa en la cual, de hecho, bajaron las condenas a los que encubrieron el atentado, porque los absolvieron por desviar la pista siria. Y lo hizo, y automáticamente después el gobierno pidió que se quede 5 años más como juez, porque ahora cumple 75 años y la Constitución dice que se tiene que ir. Sí. Milei pidió que se quede 5 años más. Ahora pone a su hijo, a Juan Bautista Máiquez, después de que el domingo la Asamblea Legislativa dijo Cristina va a quedar más tiempo presa por la causa del memorándum de entendimiento con Irán. Y Máiquez fue el tipo encargado durante el gobierno de Macri de ir a apretar a los jueces para que aceleraran esa causa por la cual ahora Milei quiere que Cristina esté más tiempo presa. Pero cuando empezaron con el memorándum de Irán, ningún juez quería tomar a la causa, le dictaban falta de mérito, no sé cómo lo hacían, pero creo que hubo 7 jueces que dijeron, 7 instancias. 7 instancias. No hay. Y cierro con una cosita. Máiquez era, repito, el tipo que visitaba. Había una muy buena entrevista que en su momento le hizo Mariano Martín a la jueza Ana Figueroa,
que si quieren la escuchamos, es el tape número 11 de los que tengo yo, porque esto era así, denuncia a Nisman, esto que vos decís, ni le abren la feria judicial, abren la feria después de que aparece muerto, la cierran 7 instancias judiciales y finalmente la reabren los jueces Hornos y Borinsky, que eran los que se juntaban con Macri. El caso en algún momento le lleva a la Cámara de Casación y le toca intervenir a esta jueza, a la jueza Ana María Figueroa, que ya no está más. Y ella le contó a Mariano Martín en una entrevista cómo iba alguien representando el gobierno de Macri a apretarla para que resolviera rápido. ¿Lo tenés ahí? Yo desde entrada, desde el propio diciembre del 2015, cuando me vinieron a preguntar cuánto iba a demorar en sacar un fallo, etcétera, les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran a mi despacho a hacerme ese tipo de preguntas. Y ahí no lo hicieron más personalmente a través del poder político, pero sí lo hacían con títulos de diario. ¿Quién entraba a su despacho, doctora? Un miembro del Ministerio de Justicia. Era, bueno, obviamente... Ejecutivo. ¿Era el propio ministro Garabano? ¿Era el viceministro? No, ¿era algún... quien estaba por debajo del ministro Garabano. Me surgen nombres y me comentan algunos nombres. Me hablan de la posibilidad de que sea Juan Bautista Maíquez, la persona que la abordó en su momento en su despacho. Discúlpeme, doctora, pero la verdad que siento que es importante puntualizar en esto. Ya le digo, no quiero dar los nombres porque realmente me parece que no tienen sentido. No, está bien. Por suerte, dígame simplemente que no me lo puede desmentir este último nombre y yo sabré entenderlo en todo caso. Por suerte es una etapa superada. Bueno, después ella fue a declarar a la justicia y dijo Máiquez. O sea, no lo quiso decir al aire en la radio. Claro. Después cuando fue a declarar, está la nota en el Destape que publicó Franco, que ella fue y efectivamente, claro. Ese tipo ahora es ministro de Justicia. Y el número 2, Santiago Viola, fue el que inventó 2 testigos para que digan que Cristina se había reunido con Casanelo. Claro, o sea, es como el famoso mundo del revés. O sea, la reunión Casanelo... No deberían ser ni abogados ya, le deberían no solo no estar en el sistema judicial, le tenían que haber sacado el carnet. Te diría. Ni libres, claro. Bueno, los 2 delitos, el delito de dádiva y el delito de encubrimiento, hacen una factura trucha, puedo creer. Sí. Son delitos, no sé. Sí. Y otro dato que me parece que termina de completar toda esta escena y lo une al panorama geopolítico y demás, que es el ministro saliente, Mariano Cunio Libarona, que fue parte del encubrimiento del atentado a la AMIA, fue despedido o saludado en su retirada por la propia AMIA, diciendo que hizo una gran labor y demás. Es decir, ahí me parece que está la llave que termina de completar el rompecabezas. Como la AMIA misma hoy en día termina felicitando a alguien que encubrió el atentado contra la AMIA. Dijo que la DAIA lo había asesorado en el Código Penal. Sí, pues yo entiendo que quieren legislar de que el antisemitismo es un delito. Claro. De hecho, si van a los shoppings en estos días, la DAIA y la AMIA han puesto carteles luminosos muy grandes diciendo el antisemitismo es un delito. No lo es, pero lo quieren, y se ve que lo quieren registrar en el Código Penal y contó que bueno, que estuvieron la misma gente que festejaba la desaparición del INADI, ¿no? Claro. Que ahora está como muy sensible con este tema. Ahora, me resultó muy interesante, Ari, una lectura que vos hacías hoy temprano respecto de que no es que gana Karina, pierde Santiago, digamos, gana el poder permanente de la Argentina, claro, ¿no? Claro. No, es que Máiquez es un tipo, el viaje al lago escondido, esa es la foto del poder de la Argentina. O sea, el Grupo Clarín, Joe Lewis, o sea, un mega magnate inglés que les presta una casa preciosa que tiene ahí. El Grupo Clarín los invita, lo reciben Rendo y Casey. O sea, Rendo es hoy el CEO del Grupo Clarín. Casey es el sobrino de Mañeto y es uno de los abogados importantes. Viajan 4 jueces, o sea, porque viaja Ercolini, viaja Yadarola, viaja Caicials. Caicials tenía 82 causas del Grupo Clarín en sus manos. ¿Y no estaba el padre de él también? Y viaja Carlos Coco Máiquez, que era una suerte del jefe de todos esos. Viaja un tipo de la CIDE que se llamaba Leonardo Bergroth, viaja un publicista el y secretario viaja de Seguridad de Larreta. Marcelo de Alessandro. Que ahora está en medios. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? Marcelo de Alessandro. En C5N, ¿no está? Sí. ¿En serio? Sí. Es uno de los jefes. Relaciones institucionales, podemos decir. De C5N hace bastante. Sí. Jódeme. No sabía. Ay, Dios. Sí. Bueno, por ahí no cuentan estas cosas ahí. Y viaja Máiquez. Y los chats son impresionantes porque
Primero toda la... Hablan de vos. Sí. Dijeron que éramos un medio hostil nosotros. Bueno, a mí eso me resultó... Es un elogio. Claro. Sí, pero es muy impresionante cuando lees el chat porque mencionan a otros periodistas y otros medios con los que arreglan. Lo cual es muy triste. Sí, nosotros mostramos solo cuando hablaba de nosotros. No, obvio, pero bueno. Había gente que pedía formar parte. Sí, hay gente Lo que pasa es un sistema extorsivo, ¿no? Yo digo, es la mafia judicial. Que en realidad Maíquez es un exponente, Claro. pero yo creo que Comodoro Pi, ¿no? Es una institución de componentes mafiosos muy, muy fuerte. Y cualquiera que conoce cómo se mueve te dice, hay un mensaje tácito. Cuando un tipo llega a la Casa Rosada, el mensaje tácito es, Claro. ¿cuánto vale tu libertad? Porque los tipos que están en Comodoro Pi, como decía Noé, son el poder permanente, se quedan a vivir y los políticos, te gusten o no, cada 2 años van a elecciones, tienen que rendir cuentas, son conocidos por la sociedad los putea, a veces los apoya, después les retira ese apoyo. En cambio, esa cofradía que nadie conoce, Ari debe ser uno de los que más la conoce, bueno, que hoy va a estar en la asunción de Maí, que va a ser lindo mirar las caras que estén ahí en esa asunción. Bueno, es el poder permanente y saben que se quedan a vivir, son eternos, son desconocidos, entonces es una relación tan asimétrica. Uno de ellos está en casación. Claro, Carlos Coco Máiquez. Porque hoy me dijeron, tené cuidado, porque ese es el Y que sí, decide si vas es que preso o esa no. fue la gran estrategia de Macri en su momento, que fue tener la Cámara de Casación copada por él, que es la instancia que revisa, anotar los que no... Me acordé ahora yo. Anotar los que no hay... Pero estamos hablando del ministro, ya de ahí Ya para con abajo. el graph. A la mañana tengo todo corriendo, una alarma la en el ducha, celular. el perro, Ya con qué el sé graph yo. de YouTube vas en Facturita Máiquez cana. es muy bueno. Claro, todos facturita Máiquez. Por ahí te toca el timbre porque suele ir a la embajada los dos Máiquez. ¿Ah, sí? Carlos Coco Máiquez y Juan Bautista Máiquez suelen visitar a tu Yo vecino. estoy llevando 2 perros a pillar a la embajada ahora. Los Uno, dos hacen uno así. por Coco Máiquez y otro por Juan Bautista Eso es un Máiquez. delito, obviamente. Igual. No, lo de perro. Coco Máiquez es una situación interesante porque él era juez de la Cámara Nacional. Se lo lleva Vidal como ministro de Justicia. Vidal. Pasa 6 meses ahí y se vuelve, porque no quería perder la condición de judicial, pero no vuelve a la Cámara Nacional, vuelve a la Cámara Federal, que es mucho más importante porque revisa todas las causas penales de todo el país, Claro. que eran las de Macri. Entonces, Macri tuvo una estrategia muy interesante de copar la Cámara Federal de Casación Penal de todos jueces que le respondieran y los que ya estaban de comprarlos como Borinsky o como Hornos. Yo tengo un pequeño matiz con lo que decían, que es que los jueces son títeres del poder permanente. O sea, tienen una firma muy importante, porque son los que le Yo ponen el creo gancho, que en este pero no momento son los que deciden. Sí, pero en este momento hay una pelea. Porque Clarín y La Nación están enojados Sí. con este nombramiento. Se lo ve. Tenés que mirar, leer, nada más. Porque ellos lo ven como un acercamiento a la AFA, porque esta gente está muy cerca de la AFA. Indudablemente están teniendo un temita Clarín y La Nación con la AFA. Y sí. Así que ahí, en este momento, me parece Infobae que tampoco creo que esté muy contento. Igual, ¿Por? Y queda derrotado Santiago Caputo, que está... Que es cercano a Infobae. Y está un poco asociado. Y hay También. algo más ahí, ¿no? Porque cuando hablamos de Quilombos a los personajes... medios. La data de Diego Genuti. Pero además Está un la poco suelta, dice, asociado. te voy a dejar este dato acá. Vos La fijate. tira. La saltó como una lágrima. Ahora, y algo más te digo. Santiago Viola, hay una nota de Clarín cuando Milei iba a Miami y aparece Manzano a visitarlo a Milei. Y dice, vine por Santiago Viola. O sea, Santiago Viola, además de todo lo que cuenta también Ari y Franco en una nota buenísima hoy en el Destape con un montón de detalles, es alguien que tiene vínculo, por ejemplo, con José Luis Manzano. Lo lleva a verlo a Milei en Miami. Digo, son personajes que se transforman y que, bueno, tienen una red. Manzano no es un empresario de medios. Yo sabía que me iba a meter en quilombo. Manzano no es Igual es empresario de buenísimo el medios. concepto Manzano que- no es empresario de medios, ya sería reducir. No, Claro, No, sí. es me un gusta el concepto empresario. de está un poco asociado. Tampoco es buenísimo. Es buenísimo. Tiene lo una dejás ahí participación como minoritaria. Tiki. Tiene unos socios ahí. Qué lindo. Ni Montoto te salva. Ah, bueno, Escúchame. Bueno, Montoto también está vinculado a todo esto. Y bueno, Cuando Montoto estaba complicado judicialmente, el que salió a salvarlo fue Juan Bautista Hay Máiquez. una foto divina de Montoto y Haddad que se publicó en el portal Infobae hace unas semanas. Ajá. En el marco de esas galerías. Sí. Muy Son interesante. hermosas esas galerías de Muy Infobae. Che, Cayeron todos, chicos, ya está. Bueno, el Tano también está vinculado a Máiquez. ¿Vieron este tema de que el gobierno está preocupado de que haya un atentado y aumentan la seguridad del presidente? El problema no es el presidente. A mí me deja muy tranquilo que la CIDE no se enteró que el Chiquitapia traía gallo y nos va a cuidar de un atentado. Ahí O sea, yo- no es yo- muy efectiva, que digamos. Yo quisiera apuntar algo. Digo,
con este editorial que hiciste vos, que la verdad que es bastante escalofriante por la situación que existe hoy. Primero, cómo se repite la historia, ¿no? Muchas veces. Ya lo vimos con Milei, con Cavallo, que ahora es un prócer. Después la irresponsabilidad de estos personajes. Y tercero, un libro del que hablamos varias veces con Ari, de Alejandro Rúa, porque te cuenta 30 días, se llama, lo recomiendo, porque es un libro Fantástico. Día a día, cuenta lo que pasó con el atentado a la AMIA. Porque cuando hablamos de Irán, hablamos de ese atentado a la AMIA, y te doy un solo dato de ese libro que, insisto, lo recomiendo porque Rúa fue abogado de memoria activa, fue abogado de Héctor Timerman, investigó el atentado a la AMIA con una unidad especial que se creó en el 2001 para ese motivo. Bueno, él cuenta un dato. Al día siguiente del atentado a la AMIA, 19 de julio, viaja un representante de la Embajada de Israel a la Argentina, que ya conocía a la Argentina porque había actuado durante la dictadura acá. ¿Cómo de la Embajada de Israel? Un representante de la Embajada de Del Israel. gobierno de Israel. Del gobierno de Israel, perdón. Ok. Del gobierno de Israel viaja a la Argentina, había estado en Argentina durante la dictadura y ese día, 19 de julio de 1994, se unifica una versión falsa que era culpar a Irán. Ya al día siguiente se culpa a Irán. Muchas veces, lo dice en el libro, lo cuenta con muchos detalles, Guido Di Tella dice, nos presionaban para culpar a Irán. O sea, el libro muestra que no hay pruebas de esa versión unificada Claro. que hicieron el gobierno de Israel con agentes de inteligencia del gobierno de Menem, con gente de la CIA, ¿no? Al Está el día documento siguiente. de eso, ahí se los pasé, no sé si llegamos a mostrarlo. O sea, ese documento está, el cable que le manda el embajador israelí de Argentina. Yo no en digo que no Israel. fue Irán. Digamos, Claro, no hay- sabemos si fue o no fue. Tampoco no sé si no Una fue Irán decisión quién fue. política de no investigarlo. Exacto, y nadie le refuta a Alejandro Rúa esa investigación. Es un libro impactante. Esta es la realmente. prueba de lo que está contando Diego. Esto está en la causa AMIA, no la quieren leer, pero es el cable que le manda el embajador argentino en Israel a la Cancillería argentina y le dice esto: che, está yendo un enviado del gobierno israelí para coordinar una versión coincidente del atentado para Claro. presentar a la prensa. Ahora, vos ves los medios de comunicación y todos saben, no tienen ninguna duda, de que fue Irán. Sí. Y la verdad que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hubo un Lamentablemente plan no para sabemos. inculpar a Irán. Lo dijo Milei muchas veces también, no es solo los medios. Parece como una línea oficial de que yo lo sé por Ari, pero digo, como lo que se repite es que fue Irán y que está comprobado que fue Irán y está cerrado, punto final. No solo con este gobierno, durante el gobierno de Macri fue lo mismo, digamos. Es la versión oficial sin ninguna duda. Ahora, viniendo a la actualidad y para retomar tu pregunta sobre la seguridad de Milei, si hay un motivo por el cual Milei se puede sentir más inseguro hoy que hace 3 meses, es Estados Unidos e Israel. Porque si vos te fijas, había una doctrina prácticamente respetada universalmente, que es: no se atenta contra un jefe de Estado en un conflicto entre dos países. El 3 de enero Estados Unidos secuestró al presidente de Venezuela. Y hace una semana Estados Unidos asesinó, o Israel, porque no sabemos, digamos, quién tiró justo la bomba puntual, pero asesinaron al máximo líder de Irán. Es decir, los jefes de Estado se volvieron un blanco aceptable. Claro. Eso lo dicen Estados Unidos e Israel, los aliados de Milei. ¿Sí? Todavía Irán no hizo un atentado contra un jefe de Estado, más allá de que bombardeó las oficinas de Netanyahu en la semana. Rusia no trató de matar a Zelensky, cuando podría haberlo hecho muchas veces. Entonces, si se corrió una línea que hace que hoy Milei tenga un poco más de vértigo, fueron sus aliados los que la corrieron. Claro. Ahora, también, preocuparte por la seguridad, ya sea de Milei o de todos los argentinos, que me parece que es lo más importante, es no salir el día en el cual se hace esta operación el sábado con un comunicado donde se celebra la eliminación de Khamenei y se lo califica como una de las personas más violentas, crueles, etc. ¿Cómo es la frase que dice? Ese fue el comunicado oficial del gobierno del fin de semana, diciendo Sí. que celebraron la muerte de Khamenei. Entonces, Bueno, ayer Milei hizo un chiste en Instagram. Ayer Milei hizo el chiste de Trump haciendo desaparecer, no sé si lo tienen en el video por ahí. Es una especie de truco de magia de Trump que envuelve Claro. con una manta roja a Khamenei y a Maduro y los hace desaparecer. Desaparecer abajo y de una Milei manta. está en el público con Netanyahu, Giorgia Meloni aplaudiendo y celebrando. Así es. Eso también nos pone en el centro. Es decir, en un momento donde hay una guerra que se está expandiendo, cuyo futuro no hay manera de saber dónde va a terminar, y todos los países del mundo están viendo cómo hacer para
precaverse ante las posibles consecuencias que esto puede traer, Milei se está poniendo una baliza en la cabeza. Ayer me decía un amigo mío, periodista que vive en Francia, dice, vos fíjate que las declaraciones de Macron son todas en contra de la guerra, condena, él manda a los buques, pero su acción pública es esa, porque para que los franceses después no lo caguen a puteadas a él si llega a haber un atentado en Francia. Exactamente. Bueno, de hecho, Pedro Sánchez, con esta postura tan de ser casi el único que se está parando frente a la guerra, por lo menos en Europa, ayer lo que decía es, nosotros tenemos en nuestra historia reciente, claro, la cúpula gubernamental de España quedó muy asociada a cómo apoyó la invasión de Estados Unidos a Irak en su momento y lo pésimo que salió eso. Bueno, hay ahí también... Y al antecedente de Atocha. Atocha, el gobierno español trató de echarle la culpa a ETA de algo que había hecho. Lula ayer habló fuerte contra la guerra en Irak. En Irán, perdón. Lula, sí. Y se va a reunir con Pedro Sánchez. Claro, no hubo ningún país de Sudamérica que apoyara la guerra como lo hizo la Argentina. En algunos casos pidieron prudencia, en otros casos pidieron el fin de la violencia. Sí, el único país sudamericano que salió a decir bancamos a Estados Unidos e Israel fue la Argentina. Como mucho hubo algunos, también proestadounidenses en la región, que se limitaron a condenar las represalias, ¿no? En esos términos de Irán. Claro. Ahora, el único que celebró, que festejó y que además hace chistes en Instagram es el presidente argentino. Y recordemos que entre los países que sufrieron represalias por parte de Irán, el Medio Oriente, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein, Qatar, Jordania, son todos países del Consejo de la Paz. Claro, del Es que decir, forma parte Milei. Ser parte del Consejo de la Paz de alguna manera te hace parte de la lucha. Pero dime, te hace ¿cómo va a tomar un viajar bando. Prestis, el ministro? Está ahora ahí y Milei viaja pasado mañana. Pero viajó a hacer un acuerdo militar. Sí, va a ser un acuerdo que Estados Unidos va a firmar con 17 países de Pero Centroamérica. no es momento. No, por supuesto. Firmar un que acuerdo no. de medio ambiente. Hay ¿no? preocupación en Estados Unidos, además, por la posibilidad también de que haya un ataque en algún momento. Sí, claro. En Estados Europa, en Unidos. Sí, Claro. claro. Trump otra cosa parece que que se olvidó de las Torres Gemelas, pero Claro. la sociedad estadounidense Necesita hablar no con se lo de olvidó. Presti. Es mucho odio el que se está incubando. Claro. La semana, que con viene, el perdón, la semana que viene no va a estar Marco Rubio en Buenos Aires. Sí. No está No claro está si viene al confirmado. final. Ok. De todas justamente maneras, la por verdad esta que venga en situación. este momento me llamaría mucho la atención. Ya me llamó mucho la atención, nunca entendí por qué vino Scott Bess en Argentina, me gustaría algún día Bueno, enterarme. después lo entendimos. Claro. ¿Por qué? ¿Por el acuerdo de la guita que puso? Y qué todo sé yo? lo que vino después, obviamente, se derivó Sí, pero de la, conversaciones. pero ¿y la que hubo. contraprestación cuál es a todo eso? Este papelón eterno. Claro. Argentina lo estamos arrodillada. viendo. Lo estamos viendo, claro. La ley de glaciares, por ejemplo. Hay varias contraprestaciones. Puede ahí. ser, puede ser. ¿Cómo ves la guerra? ¿Cómo van? Diría. Una guerra. ¿Va a haber mundial, Lantos? Bueno, a mí me esa es interesa una- eso. Ese es algo que obviamente empieza a generar muchísimas dudas. ¿Vos Sí, irías sin a duda. Estados Unidos que se metió en guerra con los locos esto? Depende. Yo estoy para ir a cubrir el mundial, Roberto. Si es tu pregunta. Si la pregunta Solo es por el esa. mundial son capaces de Habrá arriesgarse, consecuencias ¿no? desde el Arriesgar la mundial. vida. Me parece un planazo. Hay mucha gente, esto también hay que decirlo, por ejemplo, mi grupo de amigos, pero muchos más, que lo que más le preocupa en este momento es si va a haber o no va a haber mundial. Sí, Claro. El modelo de la guerra, no sé ni idea, pero ¿él se juega o no se juega? Bueno, Irán Bueno, era parte. Irán Irán juega iba a jugarlo. mundial, claro. sí. Irán hubo versiones esta semana, como no hay tampoco un liderazgo unificado todavía, es difícil saber qué es oficial y qué no. Pero hubo versiones de que Irán anunció ya que no va a participar. Por lo pronto no se juega en Qatar la finalísima Argentina-España. Así es, eso iba a ser el 28 de este mes y todavía no se sabe si se reprograma, se cancela o qué. Que En todo eso caso, en es, otro lado. perdone mi ignorancia, ese es el campeón de América con el campeón de Europa. Básicamente sí. Ok. Sí. Pero bueno, el punto es que 5 días después ¿Cómo de su estamos comienzo... con el grano? Estamos con todo. Ah, es buenísimo, boludo. Encendidos. Aplauso. Encendidos. Espectacular. Señor Roberto, ¿qué tal? Lo venía escuchando, perdón la Alejandro interrupción. Domínguez, presidente de la Commonwealth, ¿cómo está? Sí, una cosita que lo venía escuchando atentamente, cortito. Irán al Mundial ¿No este. sabe si hay fecha para Santiago del Estero? ¿Podemos jugar ahí? La Santiago del finalísima. Estero es un hermoso estadio. Claro. Por varias supuesto, ciudades. por supuesto. Aparte tenemos un protector antinuclear, por si llega a disparar el Trump este. ¿A cuánto está? ¿A cuánto lo tenés? Bueno, baratito. Averiguaré. Ya le traigo, averiguaré. Chao. Decíamos, es una guerra que después de que se cumplió el plazo inicial, Estados Unidos hablaba de 4 días originalmente, ya pasaron, estamos en el 5º, y no solamente no concluyó, sino que se está expandiendo. La verdad es esa, se está expandiendo geográficamente
Hay un mapa, si querés lo podemos mostrar y vos lo Dale, le das, yo porque traje también algún mapita. Está muy bien hecho. Estaba en mi editorial, si lo pueden buscar. Un mapa interactivo, ahí está, ¿ves? De los países involucrados de distintas maneras, unos cuantos. Así es. Y hoy la gran novedad de esta mañana tiene que ver con un ataque de drones tanto al aeropuerto de la capital de Azerbaiyán como a un gasoducto que atraviesa Georgia. Todo esto es en el norte de Irán. ¿Un ataque de Irán? De Irán, así es. Discúlpame, cuando hablas, a ver si voy a aclarar las dudas y quedar como un boludo al aire. Sí. Cuando decís, no, sí, no, tenés que decir, no, Roberto. Cuando decís no, nunca, un ataque de dron, sí. ¿el dron tira bombas? ¿Qué tira? Son en sí mismos, son en sí vehículos. mismo, él es un dron suicida. Exactamente, son vehículos. Y son muy baratos de hacer. Me mató esto. Con forma de como aviones a control remoto. Un con misil chiquito sería. Un misil autotripulado, digamos. Pero el misil es algo que vos tirás y que sigue, digamos, su trayectoria. Acá, de hecho, en la guerra de Ucrania se veía los videos. Tienen hasta camarita que te muestran el momento en el cual impactan en el blanco y tienen explosivos. ¿Eso tiene Irán? Eso tiene Irán y lo fabrica. Nosotros tenemos el FAL todavía, cientos de fusil miles argentino por mes. ligero. Nosotros tenemos los F-16 Que yo disparé con eso, apuntás allá. Es un dato que no es menor, porque no solamente tiene, sino que los fabrica y son muy baratos comparados con los sistemas súper sofisticados que usa Estados Unidos para defenderse. Y eso le está complicando la vida. Y eso le está complicando la vida. Es muy barato para el daño que producen, digamos. Y comparado con los 50 millones de dólares que vale un misil. Sí, sin duda. Claro. Y como decía, la expansión esta, lo que nos muestra es que es un conflicto que empezó puntualmente en un lugar y ahora se está expandiendo hacia todas partes. Porque si vos mirás hacia el oeste, Afganistán y Pakistán están también en una guerra entre sí, que es prácticamente una guerra secundaria de la guerra principal. Pakistán alineado de alguna manera con Estados Unidos y Afganistán con Irán. Con Irán. Perdón, al revés. Estados Unidos está más cerca en este momento de los talibanes. Pero bueno, no importa. ¿Cómo? ¿No? Los talibanes no eran lo que le habían... Es compleja la todo guerra. muy complejo. Son como porque Cristina, la un India día se arregla con masa. Porque la India también se alió con Israel. ¿Cómo con Afganistán? ¿En serio? Bueno, ese es el quilombo. Tenés la guerra que se expande hacia el oeste. La guerra que se expande hacia el sur con los hutíes en Yemen, que también responden al gobierno de Irán y están empezando a actuar. Hacia el norte, acercándose a la frontera de Rusia, con las novedades de esta mañana, y hacia el oeste, con una Europa que se está preparando también para ingresar en el conflicto. ¿Cómo le decían? No guerra mundial, guerra... Global. Guerra global. Es lo mismo. Pero además, a medida que esto se extiende en el tiempo, también se van expandiendo las repercusiones y las consecuencias. Hoy, a la mañana, la noticia era que China, después de que el petróleo en Shanghái llegara a los $100, ordenó a sus dos principales refinerías... ¿$100 está en Shanghái? Sí. Ordenó a sus dos principales refinerías que dejen de exportar productos refinados del petróleo. China deja de exportar productos refinados, por ejemplo, nafta. Se guardan el petróleo para ello. Va. Por otro lado, Grecia, que tiene una flota que representa prácticamente la quinta parte de la flota comercial del mundo. El principal sindicato de marineros griegos hoy está haciendo un paro porque le exige al gobierno griego que mande a rescatar, a repatriar a todos los marineros que están varados en buques en el Golfo Pérsico, que no pueden salir porque está bloqueado el estrecho de Hormuz. Estos son muchas naves que no están en esa zona y que hoy no se mueven porque los marineros griegos están en huelga. Las principales compañías, muchas de las principales compañías que operan en Qatar, por ejemplo Exxon, por ejemplo Philips, por ejemplo Total, están evacuando a su personal de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos y demás. Eso implica que se imaginan que no van a continuar las operaciones en el mediano o corto plazo, que esto va a seguir parado durante un tiempo si te estás llevando a la gente. Qatar evalúa, que ya sabemos que dejó de exportar y demás, evalúa suspender la producción. ¿Por qué? De GNL. Claro, porque se está acumulando GNL que no tienen forma de sacar. Claro. Entonces vos no tenés una capacidad para copiar, pero después tenés que frenar. Claro. Y como pasa acá cuando hablamos de Aluar y demás, vos cerrás esa producción, volver a ponerla en marcha son 2 o 3 semanas y que vuelva a llegar al nivel. Se te rompe la cadena de suministro de energía en el mundo. Exactamente. Ayer en el Parlamento de Corea del Sur se armó un escándalo porque un diputado denunció que las reservas energéticas de Corea del Sur son para 9 días. En Japón
Las empresas que se dedican a refinar y a hacer combustibles le están pidiendo a Japón que habilite el uso de las reservas estratégicas de petróleo que tiene Japón. Son países que no tienen sus propias producción, que todo lo que hacen es comprar y hoy no les vende nadie porque eso salía del Golfo Pérsico. Tema comida. Perdón, lo vi a Putin, un video de Putin diciéndole a un periodista, nosotros no le vamos a vender, vamos a suspender la venta de gas a Europa. Sí, que Putin ya está, de los más ya beneficiados muy... en esto porque tiene muchísimo petróleo y puede decir, bueno, yo ahora decido a quién le vendo, a quién no. Y también tiene la posibilidad de nuevos mercados, obviamente con todo Asia muy complicado en el tema de energía. Así es. Tema comida. Todos los países de la península arábiga importan cada grano de comida que comen. No se produce ni trigo, ni soja, ni maíz, ni nada en los Emiratos Árabes. En el desierto esas cosas, ¿no? Nada, absolutamente nada. Con todas las vías logísticas, sin aviones, con el mar minado y demás, corren riesgo de tener problemas de abastecimiento de comida. Porque no es como solemos ver en Medio Oriente una guerra con uno o dos países, sino que Irán lo que logró es que esté en todo Medio Oriente la guerra. Entonces todos los países están en peligro. Y hay hasta casos particulares, como por ejemplo Bahrein, donde es una monarquía de una familia sunita, pero la mayoría de la población es chiita, es decir, más cercana religiosamente a Irán. Hay un nivel de opresión muy grande, pero en este contexto, obviamente, la población de Bahrein se está rebelando contra el gobierno y se empieza a ver faltantes de comida. Eso puede pasar en otros países también. Pero si la energía es grave y la comida es más grave, hay un tema más, que es la línea roja que todavía no se cruzó, pero que está muy cerca de cruzar, que es el tema del agua. Todos los países de la región dependen, para tener agua potable para consumo, para irrigación o lo que sea, de plantas desalinizadoras de agua de mar. No tienen acceso a fuentes naturales de agua dulce. Y esto va desde Israel, Arabia Saudita, no se salva a nadie. Un bombazo en la principal planta desalinizadora de Israel, por ejemplo, podría dejar sin agua potable a 2/3 del país. Lo mismo en los Emiratos, donde, como son más pequeños incluso, con una bomba te dejan sin agua potable a todo el país. Pero ni siquiera es necesario que se dé ese caso, que sería un ataque, yo diría, antes del límite nuclear, lo más grave que puede pasar en esta guerra. Que te dejen sin agua. Lo que está pasando es que ahora que estamos hablando, hay barcos petroleros en el Golfo Pérsico que están recibiendo misiles y demás, ya sea porque tratan de cruzar o porque está escalando y entonces están empezando a tirarle a barcos norteamericanos, más allá de que no traten de cruzar. Los barcos petroleros generan derrames. Cuando el derrame se mezcla con el agua salada y ese agua entra en las plantas desalinizadoras, las plantas dejan de funcionar. Y eso es algo que no se puede controlar. Si empieza a haber derrames serios en el Golfo Pérsico, puede haber una crisis hídrica. Por eso me deja mucho más tranquilo con esta columna. Niños y demás. Por eso también es importante entender el peligro que nos pone Milei. Ya no es como las guerras de antes, donde hay una parte, una zona de guerra y el resto del mundo está afuera. Claro, ahí está el Ahora tema. está todo. Pero nosotros estamos llamando para que nos ataquen. Estamos diciendo, che, nosotros. Pero ya se entiende por qué lo hizo esto Estados Unidos. ¿Cuál es la razón? Porque de repente, dicen que lo vieron débil al gobierno de Irán y que vieron una oportunidad de terminar con eso. Es lo que los informes que leí yo. Pero habían hecho un ataque muy selectivo, ¿no? Hace un mes y pico, ¿se acuerdan? En junio. Débil estaba por todas las con esos aviones, qué sé yo. Tiempo, ¿no? La otra que yo leí es que la mayoría de ese petróleo no va hacia Europa, sino que va hacia China. Yo creo que fueron a llevar la paz a Irán, que vos tenés otra versión. Fueron a defender los derechos humanos del mundo. Lo que pasa es que siempre que van a llevar la paz a algún lado se encuentran petróleo, pero eso es una cosa casual. Es justo. No, yo lo que leí mucho, discusiones que hay en este momento en Estados Unidos respecto de si fue Trump el que quiso iniciar esta guerra o si en realidad está siendo llevado de las narices por Netanyahu, que era quien quería atacar, y de hecho hubo ayer toda una discusión porque Marco Rubio el martes dice, bueno, en realidad atacamos porque sabíamos que Israel iba a atacar y si Israel atacaba, después venía la represalia, y al día siguiente, ayer Marco Rubio dice, no, yo no dije eso, yo no dije que atacamos porque Israel iba a atacar, atacamos porque Irán tiene armas de destrucción masiva, no tiene armas de destrucción. Hay algo que es claro, que es que Trump obviamente se desdijo de todo lo que había
prometido en la campaña. Durante la campaña incluso le había dicho en algún momento a Netanyahu con una entrevista que dio en Israel a un medio israelí, tenés que terminar la guerra, cuando Trump era candidato. Y ahora está detrás. Todo el movimiento que lo sigue a él, el movimiento MAGA ese, es contra las guerras. Sí, por supuesto. Está teniendo un problema con su base. Bueno, ahora Vance se plegó finalmente porque su Ahí vicepresidente hizo silencio, está en contra de la intervención, America First, es más de la línea, no sé si emparentarlo con Bannon. Y por primera vez salió a decir, bueno, este es un conflicto distinto, se tuvo que subordinar al planteo de Trump, pero hizo silencio durante varios días. Che, tengo un par de cosas sobre la inteligencia artificial que siempre lo meto en el editorial y me quedó abajo. Ayer contamos que una ingeniera de Anthropic decía que habían tenido un problema con inteligencia artificial, que le dijeron que la iban a apagar, a ver qué hacía, y lo amenazó que los iba a matar. Decí que era nada más piola. Que... Era una compu. Era una compu y no era un robot. Claro. ¿No? Pero si lo cuenta esta ingeniera es porque le resultó relevante el dato. Porque viste que ahora están en esta de que los capos de la IA del mundo dicen que en realidad no entienden bien, que es como un agujero negro, que no saben cómo funciona la inteligencia artificial. Sí, ya sé. Y en un momento el periodista le dice, ¿cómo que no sabe cómo funciona? Bueno, tampoco sé cómo funciona un cerebro, lo dice el tipo. Y bueno, pero yo no soy un peligro, ¿no? Y ayer decían que les está mintiendo. Y que no es el ChatGPT nuestro, ¿viste? Están hablando de inteligencia artificial. Igual también te miente el ChatGPT. Sí, por eso. Pero que me miente el ChatGPT, además yo lo insulto, nos llevamos muy mal. Pero... Roberto, te va a matar. No, además lo vengo verdugueando, le digo que no entiende nada, ¿viste? Aprovecho para tratarlo mal ahora. No, lo que descubrió este estudio que vos decís es que muchas veces sabe la respuesta correcta y decide no dártela. Porque nosotros muchas veces decimos nos miente cuando responde cualquier fruta. Pero aparentemente, según este estudio, hay veces que conoce la respuesta correcta y decide no darla. Claro. La otra vez las mostré, las capturas de cuando hablo con el ChatGPT. ¿En serio? Sí. Me hace preguntas. ¿Qué mierda te importa? Vos tenés que trabajar para mí. ¿Qué me venís a preguntar a mí? Lo que creo yo, pelotudo. Bueno, no, yo no quise. Te empieza a explicar, ¿viste? Te preguntan, lo único que me falta es que me pregunten a mí. ¿Él te puteó alguna vez? ¿Él te puteó alguna vez? No. Te lo cago a trompar, soy de Talar yo. Claro, pero... Él sabe que soy de Talar. Si te putea, yo soy un personaje público, además, él me conoce, sabe cómo, ¿no? Claro, debería saberlo. Claro. No, por ahora, mientras no sea un robot, lo voy a tratar mal. Y ayer hablaba, ¿lo tienen? Porque había... Bueno, no importa, después lo ponemos. Y después había otro de los... ¿Cómo llevan a los chicos chinos al colegio? Sí. Pero eso no lo puedo leer yo. Y menos en inglés, mira. Ahí está. Dice, ¿lo lees? Dice, OpenAI acaba de admitir que sus modelos de IA mienten deliberadamente a los usuarios. No es una alucinación, la IA sabe la verdad y luego decide decirte algo diferente. Probaron sus dos modelos más inteligentes. Más inteligentes, por eso te digo, no es el ChatGPT, probaron los más inteligentes. En más de 180 escenarios. ¿Qué dice ahí? El 13% de las veces mintió. O3 es uno de los modelos, mintió el 13% de las veces. O 4 Mini, que es otro, mintió el 8,7%. O sea, O3 es más mentiroso. Miente menos que nosotros. La IA trazó su plan para mentir en privado y luego te mintió en la cara. Fingió completar tareas, ocultó pruebas, dio respuestas incorrectas a pesar de saber las correctas. Entonces se puso escalofriante. La IA se dio cuenta de que una puntuación demasiado alta en las pruebas de seguridad podría hacer que se cerrara Down. Así que obtuvo una puntuación más baja a propósito. Nadie se la enseñó. Descubrió el instinto de supervivencia por sí sola. OpenAI creó una solución. El engaño se redujo del 13% al 0,4% y parece una victoria. La IA empezó a citar reglas de no mentir mientras seguía mintiendo. Un modelo inventó una regla falsa que decía que el engaño estaba permitido y la usó como su propia autorización. Es como Milei. Entonces se autorizó sola. Yo digo porque Trump quiere que la IA maneje la guerra y decida a los blancos y dispare. Claro. Y ayer nos enteramos que si la querés apagar te mata y ahora que miente. Y que si la querés reducir te miente para que no la reduzcas. Entonces los investigadores descubrieron lo que realmente importa. Cuando la IA sabía que la estaban vigilando, se comportó a la perfección. Cuando creía que nadie la miraba, el engaño aumentó 11 puntos porcentuales. No aprendió honestidad, aprendió a actuar honestamente, como un niño que solo sigue las reglas cuando el profesor está presente. Tremendo. Qué genio. Qué Tremendo, bárbaro. porque además ya hay, de hecho, Claude, que es la IA de Anthropic, ya puede funcionar hasta 7 horas sola, sin supervisión, sin que un humano esté teniendo que ahí decirle hace tal cosa, hace tal otra. Yo tengo mi IA, pero es gratis, porque viste que te cobran. Sí. Yo tengo una gratis. Qué miedo esto. Tiene su
A ver, ahí está, amiga. Hola. Con la voz del Babi. Inteligencia artificial de Roberto Navarro. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Por qué hablas así? Porque es gratis, ¿no puedes hablar bien? Puedo hablar perfectamente bien. Ahora vos sos guapo que me está bardeando al aire. Escuchame una cosa, mirá que yo sé muchas cosas de vos, sé todo lo que buscás, ¡No, ves que se traba! Auspició este aporte de la inteligencia artificial. ¿Tenés problemas con el caño de escape? Ortolin. Porque como es gratis, tiene publicidad. Y bueno, claro. Hilux, con la que evadís, Hilux. Hilux. Esta Hilux es gratuita. Bueno, ya está. Anda mal, es gratis, ¿qué querés? Y poneme el autito de los chicos. Los chinos lo mandan con un autito manejado por inteligencia artificial a los chicos al colegio y le van hablando a los chicos y los entretienen. Ay, no, qué ¿ves? peligro. Digo porque esto va a llegar acá pronto, ¿no? Ahí está. Hablando de China, Roberto, una noticia salió hace un rato en el New York Times. Por primera vez desde 1990, China pone su meta de crecimiento por abajo del 5%. Mirá, se está quedando, ¿eh? Pero no, el mundo se está quedando. Es la recesión. Porque lo revisaron a partir de las novedades de los últimos días. No era esa la meta. No manden. Lo dijo a sus Cristalina hijos. Georgieva también. Bajaron la expectativa de crecimiento y aumentaron la proyección de inflación en todo el mundo. Obviamente eso en Argentina golpea más. Están pasando dos cosas al mismo tiempo, por eso yo lo pongo todos los días en la editorial. La guerra mundial y la inteligencia artificial que se disparó. Sí. Que se disparó y que está en la guerra mundial además metida. Sí, claro. ¿No? Y hay que sumar también que está haciendo Argentina, no solo en términos de la posición de Milei, que parece, bueno, está arrodillada a Estados Unidos, sino también entender que en un mundo que es más conflictivo deberíamos estar pensando qué estrategias trazamos. Un punto importante del Estrecho de Hormuz tiene que ver con los fertilizantes. El año pasado, diciembre del año pasado, YPF vendió mitad de Profértil, que era justamente una compañía de fertilizantes en Argentina. Diego hace así como hicimos eso. Un crimen. Fue un crimen que pasó desapercibido entre muchos crímenes que hace este gobierno, pero que también te saca justamente la posibilidad de pensar una estrategia. Porque vos en un mundo que es más conflictivo, lo más importante es que puedas asegurar insumos, que puedas asegurar la energía, que puedas asegurar la alimentación, que puedas asegurar el agua. Y Argentina tiene mucho de todo eso. Entonces, ¿cómo hacemos que todo eso sea para la población? ¿Y cómo hacemos que lo que nos falta lo tengamos de nuestros aliados estratégicos en la región? Porque evidentemente el mundo está moviendo esas rutas comerciales y muy lejos del consenso de Washington, de la idea de la globalización, de que todo el mundo está conectado, vos haces una cosa e importás el resto. Bueno, estamos yendo a un escenario que es muy distinto, no por una cuestión ideológica, sino porque las rutas comerciales se pautan. Claro. Bueno, pasó en la pandemia y pasó en la guerra Rusia-Ucrania, que se rompe la cadena de suministros y eso sube los precios, termina subiendo los precios. Entonces, quiero ir a FATE. Me pareció terrible lo de ayer, que lleguen los trabajadores de FATE a la Secretaría del Trabajo, acaban de ser despedidos y los repriman. La policía de Macri. Macri quiere ser peor que Milei. Creo que es peor que Milei. Y le muestra, tenés que elegir entre votar a Macri, que es el gran represor, que anda buscando a la gente pobre por la calle, o te caga a tiros, o entre el candidato de Milei. Es terrible. Bueno, el cierre de FATE sí, ya se convirtió en el conflicto laboral más duro con el que ha tenido que lidiar Javier Milei, si es que está lidiando con eso. Ayer los trabajadores de FATE, pero además acompañados por muchos otros sectores, con sindicatos de la CGT, con las dos CTA, con los docentes, con organizaciones de izquierda y con este sector del sindicalismo agrupado en los sindicatos unidos. Estaba la bancaria, estaban los aceiteros, que políticamente, ideológicamente, no ocupan el mismo espacio, pero estaban todos confluyendo en esta movilización. Estaban todos juntos ahí, diputados nacionales también y dirigentes de distintos espacios. ¿Por qué? Porque FATE empieza a ser un punto de inflexión en el resto de las luchas. Y un símbolo de todo. Y un símbolo general, de la conflictividad en general y de todas estas discusiones que estamos teniendo. Claro. Por ejemplo, el impacto de la guerra en la producción y comercialización de neumáticos. Para poner un asterisco, los trabajadores de FATE fueron esenciales durante la pandemia. Claro. ¿Por qué? Y porque hacía falta producir acá neumáticos para las ambulancias, para los camiones, etcétera. Y para el agro. FATE viene especializándose en la parte del agro. O sea, cuando hablamos de alimentación también hablamos de neumáticos que puedan levantar esa producción. Algo que no se dice mucho, pero como subproductos del procesamiento de combustibles,
están muchos de los insumos para fertilizantes, urea, aluminio, amoníaco, todo eso se extrae como subproducto cuando se refina petróleo. Es decir, que no solamente no cruzan los barcos con petróleo por el estrecho de Hormuz, tampoco están cruzando los barcos que dan el insumo para los fertilizantes que se utilizan en todo el mundo. En FATE decimos que es un conflicto bisagra porque se dan todas las discusiones estas, desde geopolíticas hasta el tipo de modelo productivo que hay para la Argentina, la forma en la que se va a enfrentar al gobierno de Milei y a un sector del poder económico que está recontraparado de manos contra los derechos de los trabajadores. Entonces todos estamos mirando el caso FATE, porque cómo se resuelva, cuál sea el desenlace del conflicto de FATE, va a tener definitivamente una influencia en el resto de los muchos otros conflictos que hay a lo largo de toda la Argentina. Bueno, hay por el momento una conciliación obligatoria que vence el 11 de marzo, podría haber una postergación, pero el dato ayer es que empieza a escalar el conflicto también en la calle, en la tensión, y en este caso con represión, con detenciones, con la policía de la ciudad, con un enorme despliegue represivo. Es un infierno el país, ¿eh? Es un infierno. Mirá lo que es eso. Es en el pleno centro porteño, pero además un descontrol. O sea, encima, además un mal operativo. Cerca de la Rosada, ¿no? Ahí el micrito que se ve es el de turistas. Tremendo, no es tremendo. Tremendos, bajándose desesperados los tipos. Viví la experiencia argentina de Milei. ¿Te acordás los tours en el 2001 que te llevaban a las villas? Claro. Bueno, ahora te llevan a las represiones, claro. Sí, es una pelea contra todos, la de los trabajadores, ¿no? Sí. Porque uno piensa, Madanes los echa, Milei lo insulta a Madanes y lo trata de extorsionador, pero son parte del mismo dispositivo que los deja en la calle y después viene el gobierno de la ciudad y los reprime, ¿no? Mira, quieren escuchar a Alejandro Crespo, que es el secretario general del sindicato del neumático, ayer minutos después de la represión. Estamos atrapados entre periodistas, familiares, trabajadores, diputados, dirigentes de todas las centrales sindicales ante una atroz represión sin ningún tipo de miramiento. Yo creo que hay que ponerse en serio en esto. Falta que entren a nuestras casas. Ya no podemos reclamar ni ante la amenaza de nada menos que 1000 despidos, cierre de fábricas, cuando la lucha de FATE, la pelea, es un iceberg, es la punta del iceberg, porque abajo nuestro hay una situación de un montón de trabajadores luchando y peleando por su puesto de trabajo. Llegamos al ministerio y acá están peleando por su puesto de trabajo. En el propio ministerio, los de ATE están empezando un plan de lucha. Donde vamos, hay una situación donde nos dicen, peleen, porque está el futuro de todos. Bueno, ahí escucharon, ¿no? La lucha de FATE es la punta de un iceberg, dice Alejandro Crespo, en relación a estos muchos otros conflictos que empiezan a confluir en el caso de FATE. Porque al tratarse de FATE, las características de la empresa, el arraigo hasta cultural que tiene en la sociedad argentina, la cantidad de trabajadores que llegaban de sus vacaciones y se enteraron de un día para el otro que se quedaban... Es la nacional, las otras dos son exactamente. Podría ser un punto de inflexión para ver, bueno, también cómo va el gobierno a administrar este conflicto, producto de que tiene que ver también con decisiones económicas, la apertura de importaciones, la baja de aranceles a la importación de neumáticos. Para el gobierno no parece haber marcha atrás en términos de ideológicos, porque ya es cuestión de escucharlo a Milei y a Caput, no van a retroceder con eso. Ahora, también en la dificultad de retroceder, por ejemplo, en la política de reducción de aranceles a las importaciones, porque si lo hacen con el neumático, atrás vienen todos los otros sectores que también están atravesando el mismo conflicto. Ni hablar los textiles, calzados, plásticos, agroquímicos, autopartes, alimentos, por donde mires hoy están entrando productos importados que están teniendo obviamente un impacto en la destrucción del aparato productivo local y en los puestos de trabajo. Sí, de hecho Caputo en las conferencias que dio esta semana siempre apostó a la apertura de importaciones, como diciendo, bueno, es la vuelta a un país normal y es parte a lo que nos tenemos que acostumbrar en esta Argentina de estabilidad, pensando de nuevo en otro planeta directamente, pero es algo con lo que insiste. Mientras tanto, los trabajadores permanecen en la planta está parada, no está produciendo, hay una conciliación obligatoria y empiezan a llegar, me contaron en las últimas horas, llamados para ofrecer retiros individuales o indemnizaciones individuales. Así es, sí. Por supuesto que hay algunos que dicen, no, yo quiero seguir laburando. Claro. Y otros, bueno, empiezan a administrar también la escasez, porque no están cobrando en un momento muy complicado, etcétera. Pero lo que no entiende del todo, o tal vez sí, pero no le importa, el gobierno, es que
cuando le piden a los empresarios o a algunos sectores de la industria reconvertirse, eso no es tan sencillo para los trabajadores, especialmente en sectores especializados. Un trabajador que hace 20 años está en una fábrica de neumáticos, le decís, bueno, agarrate, como dijo De Pablo en esa nota en La Nación, agarren la indemnización y pongan a vender, no sé, tortillas. No, Juan de Pablo dijo, váyanse a buscar otro trabajo. Sí, busquen, que van a encontrar, dice la nota. Pero también lo dice, bueno... Caputo lo dijo también. Lo dijo Caputo el otro día. Conferencias lo dijo claramente. Te van a Además, ofrecer no es lo 3 mismo, trabajos. Lo charlábamos el otro día también. No es lo mismo para gente que lleva 10, 15 años laburando bajo condiciones de trabajo de otro país, que no es este de Milei, que tuvo vacaciones pagas, que tuvo obra social, que tuvo aguinaldo, de repente quedarse en la calle y salir a buscar laburo, que para los pibes, las nuevas generaciones que ya crecieron, ¿no? En ese hábitat de precariedad. Pero ahora un poco sería el planteo de la reconversión es del trabajador y del empresario. Al trabajador le dicen reconvertite a los empleos que va a haber. ¿Cuáles va a haber? Minería. Perfecto, vamos todos a vaca muerta. Eso genera hoy el 1,4% del trabajo total. Supongamos que se triplica. Sí, vamos al 4,5% del trabajo total. Ya está, no alcanza. O sea, el otro 90% queda fuera de los trabajadores. Y no funciona así la minería. La minería da trabajo al principio para todo lo que es la creación de la infraestructura. Después se baja. sostiene De con hecho, muy está poco. bajando. Y ojalá de hecho está igual, bajando. Minería y bancos están bajando. Ojalá les dijeran reconvertite a la minería. Les dicen reconvertite a Rappi, a Exacto. Uber, a Sí. Pedido Ya. No, y a los empresarios también les dicen reconviertan su industria a algo que seamos competitivos. Yo voy a decir algo. Contra China no sos competitivo en nada. Exacto. Si le vas a abrir a China, no sos competitivo en Exacto, nada. pero yo estoy de acuerdo con la idea de reconversión en algunos sectores donde efectivamente por ahí decís, bueno, este sector no hay chance. Ahora, en algún sector donde no hay chance, pero lo necesitabas, por ejemplo, ruedas. Sectores estratégicos. Estratégicos. No importa si no hay chances. El Estado tiene que cuidar ese sector y hacer que haya chance. Y en todo caso, si los empresarios remarcan para arriba y chorean con el precio de las cubiertas, bueno, es ahí el control. Ahí te tenés que meter. Yo creo que Madanes igual se va a reconvertir, solo va a dejar la parte de agro, que es realmente la parte donde se especializó tanto en el último tiempo, que es mucho mejor en términos de calidad. Claro. El tema es que no quiere ajustar, porque la planta está, y la planta funciona, y vos hablás con los trabajadores de FATE y te dicen, la planta está impecable, o sea, no es que está en un momento de abandono. Entonces, también hay sospechas de que quiera echar a todos, cerrar un rato y volver a abrir solo la parte agro, tratando a todos con la reforma Bueno, laboral. algo ya pasó y lo advierten los trabajadores en el año 1991, que fue un movimiento similar para básicamente modificar el convenio de trabajo, y lo logró en ese entonces. Para hacer eso que dijo Cande, tuvo que pagar $20 millones de indemnización. Sí, yo no la veo, esa no la veo. Para eso hubiera esperado unos meses y te echaba con el nuevo sistema. Lo que dicen también los propios trabajadores, y que en ese sentido hasta comparten un diagnóstico con el gobierno, es que esto fue una presión de Madanes Quintanilla por los Bueno, por lo aranceles menos el día que eligió fue bastante... Además hizo la amenaza que había hecho Pablo Roca de que iba a cerrar la planta de Valentín Alsina si no ganaba la licitación de Río Negro, la multiplicó por 2, la llevó a la práctica. Claro, la llevó a la por 2, práctica. porque Sí, ahora- en Valentín Alsina había 400 laburantes. Estos son 900. Y Madanes echó a 900. Pero se amenazan con la vida de miles de personas, eso es lo supuesto. grave, ¿no? Son tipos que tienen todo absolutamente resuelto y que se tiran con la vida de miles de personas. No, es un barrio, o sea, es todo un barrio, es barrio FATE, es todo un Sí. barrio que se Sí, estructura sí. alrededor de esa industria. Se habla de FATE, pero cada 3 días hay un FATE en las pymes. Che, vamos a ver qué pasa con Karina y Caputo y todo esto. ¿Ya está? ¿Ganó Karina? Pero no había ganado cuando empezó ya. O sea, sí es la hermana del presidente. Bueno, ahí primero hubo, obviamente, tenemos que retrotraernos al 26 de octubre, esas horas donde se suponía que Santiago Caputo iba a ser el nuevo jefe de gabinete. Claro, sí. Después Santiago Caputo fue recuperando poder por lo bajo en distintas áreas, en Erarca, en el área nuclear, bueno, puso gente propia en la CIDE. Ahora esto es un golpe tremendo, lo contaban ustedes ayer en el pase, y es no solo porque Karina conquista esa colina que Santiago Caputo quería para él, sino que además desplaza a Sebastián Amerio, Claro. que era en la práctica el ministro de Justicia, porque Cunio Libarón era una figura decorativa. Mostremos, si lo tenemos ahí en el tape 1, cómo se entera ayer Sebastián Amerio, que era el verdadero ministro de Justicia, de que lo habían echado. Estaba en una reunión del Consejo de la Magistratura. Tenemos el tape 1, Sebastián Amerio, el hombre de Santiago Caputo, que se tuvo que ir
con el golpe de Karina para poner a Maíquez. Aprobado. Dicho esto, voy a pedir aquí, por circunstancias de público conocimiento, que el vicepresidente me reemplace, ya que estamos siendo convocados a Olivos o a Rosada, ahora veré. Así que si Álvaro no tiene problema y ustedes me disculpan, voy a usar la facultad de tener un muy buen vicepresidente que va a llevar adelante esta reunión de CAF y después volveré a ustedes, ¿sí? Gracias y disculpen, ¿eh? Que le avisaron que lo iban a echar. Fueron las últimas palabras de Sebastián Amerio como funcionario del gobierno de Libertad Avanza. Un hombre de Caputo, pero que hablaba con los ministros de la Corte, ¿no? Claro. No solo hablaba con los ministros de la Corte que son los que estaban ahí sentados el día que Milei desorbitado habló ante el Congreso, sino que hablaba con los ministros de la Corte que Milei quería tener, los propios. Hay que recordar este tape que tenemos, el tape 2, cuando el finado Manuel García Mansilla, que murió en el intento de ser ministro de la Corte, habló en el Congreso, lo tenemos ahí. Quería preguntarle, ¿quién él mencionó que se había mencionado en los medios de comunicación a alguien que le había ofrecido el cargo, que no era esa persona? Si puede responder, si no, obviamente que no lo diga. ¿Quién del gobierno fue que le ofreció el cargo de ministro de la Corte? Doctor, por Sí, favor. con todo gusto. El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo en una reunión con el señor Sebastián Amerio. Yo no conozco al presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él, y la persona que me ofreció el cargo fue Santiago Caputo en una reunión, no lo conocía tampoco. Este era medio naif, ¿no? Fue, se mandó y lo contó. La última vez lo vi hace unas 2 semanas en Casa Rosada, que me preguntó cómo venía preparándome para esta audiencia pública, y la relación desde el momento en que me ofrecieron el cargo hasta ahora la he llevado con el doctor Sebastián Amerio. Estás al aire. Sí, me tomé un Viagra y me fui. Todo cuenta el tipo. García Mansilla, que venía de la Universidad Austral, bueno, no pudo ser ministro de la Corte. Tampoco Ariel Lijo, que no sé si va a ir Ariel Lijo, pero tendría que ir porque es muy cercano a Juan Bautista Maíquez, a la asunción que va a haber. De hecho, Maíquez y Viola, los dos trabajaron en el despacho del hijo. Bueno, ahí hay una pregunta sobre cómo juega el nuevo ministro de Justicia con la interna de la Corte. Porque en el esquema previo, Ricardo Lorenzetti era el aliado de Javier Milei, de Santiago Caputo, de Sebastián Amerio para poner a Ariel Lijo. Maíquez representa otro esquema de alianzas con la Corte Suprema. Maíquez es más cercano a Rosati, como dicen algunos, por ejemplo, que a Lorenzetti. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo, pero está lo que vos mencionabas en el editorial. Además de nombrar a 200 jueces, fiscales, evidentemente hay un temor detrás de esta ofensiva de Karina Milei, claramente. ¿no? Por eso, la contraprestación, ¿cuál es? Bueno, uno recibe impunidad y el otro se sienta ahí y arma todo. ¿Qué pasa si cambia el viento? Hoy aparece un Milei empoderado. Tenemos también ahí otra foto del fin de semana en la placa 3. También las últimas imágenes de Sebastián Amerio. Ayer Viale prácticamente pasa mi video hablando mal de Maíquez y dice, bueno, le vamos a pegar por los dos lados. Lo dijo así al aire, estuvo muy sincero, me parece bien. Claro, Sí, tiene la diferencia es que él le pega hasta que llegue la orden de lo contrario. Claro, yo acá no tengo jefe. Hasta que vuelva al lago escondido y arreglen algo distinto. Bueno, hasta ahí está. que le inviten a Johnny al lago escondido. Hasta que lo inviten a Johnny al lago. Para los que están en YouTube, Sebastián Amerio, desconocido para la gran mayoría de la población, era el ministro de Justicia en la práctica. Santiago Caputo, captados por una foto de algún periodista. Claro. Porque, claro, la transmisión oficial tenía orden de vetarlos, de no mostrarlos, ni a Santiago Caputo, ni a Sebastián Amerio, ni al Gordodán. Es difícil no mostrar al Gordodán, pero lo evitaron por completo. Las fotos que circularon el domingo eran ya un preanuncio de que Santiago Caputo había perdido esta disputa, ¿no? Si uno mira toda la escenografía... Que no lo muestren, sí, claro. Exacto, no lo mostraron en ningún momento. Ahora, todavía le pueden seguir sacando cosas. Bueno, ahí está lo que decía Johnny ayer. La CIDE. ¿Hasta cuándo Santiago Caputo va a soportar? Porque esto para mí es más que arrebatarle un lugar que está en disputa. Esto es más una humillación, ¿no? Porque echaste al hombre que manejaba el Ministerio de Justicia y pusiste 2 nombres propios, ¿no? Claro. Nada de loteo, nada de frente de todos en el manejo de poder de Karina Milei. Por un lado, Maíquez, por el otro,
Santiago Viola. No sé si recordar. Perdón, una a mí no me fotito. cierra del todo la estrategia de humillarlo, ¿no? Porque Sí. la verdad que es un jugador muy importante. Alguien me dijo alguna vez, Santiago Caputo tenía esta idea de cómo llegar al gobierno y cómo gobernar y qué sé yo, que viene del Mago del Kremlin y todos esos formatos que hay, qué sé yo, y encontró un actor y lo hizo. Entonces, él es el ideólogo y Milei es el actor. Y ahora Sí. lo sacan el ideólogo. Sí. No, es... ¿Vos decís se puede encontrar a otro actor que se puede enojar. personifique su plan de nuevo? Tiene muchas relaciones, Santiago Caputo es alguien muy importante. El discurso de Milei Sí, el che, fin de perdón, semana, ¿lo tenemos sí. Jonathan Aguirre en Rosada? ¿Seguimos luego, Diego? Dale, sí, seguimos, que tenemos que seguimos. ir. Hola, Johnny. Hola Roberto y a todo el equipo, los estoy escuchando acá atentamente. Ahora en unos minutos nos pasan a buscar, nos llevan al Salón Blanco que jura Maíquez. A las 12 del mediodía va a jurar el nuevo ministro de Justicia. Ya está toda la casta judicial, recién entraron por Balcarce 24. Hay varios, caras no muy conocidas, pero va a haber seguramente muchos conocidos de Comodoro Pi y demás, acá sentados en minutos nada más. Los escuchaba atentamente. Ahora, yo conté que había rumores de salida de Caputo. Llamar la renuncia es una exageración porque no renuncia a nada Caputo, porque no tiene ningún cargo básicamente. Así que llamarlo renuncia es mucho. Ayer hubo reuniones. Ayer lo definió un colega muy bien, dijo, hubo un desfile de tuiteros libertarios. Ayer pasó el Gordodán, tipo, es como si le fueran a dar el pésame, básicamente. Estuvo Sebastián Amerio, obviamente, con Santiago Caputo ayer. Fue un día donde, obviamente, están de muy capa caída los que lo vieron, lo vimos ayer a Santiago Caputo de lejos, vimos un hombre apesumbrado, choqueado claramente, porque la verdad que esto no se lo esperaban. Yo lo conté ayer, el día previo a enterarse de todo esto en el entorno de Santiago Caputo, decían, no va a pasar el filtro Maíquez de Karina, es imposible que alguien pegado a Angelicia Macri pase el filtro. Bueno, finalmente lo pasó. Voy a agregar algo a lo que conté ayer. El entorno de Santiago Caputo dicen, casi un poco en broma, un poco en serio, dicen, vemos lo que pasó con Nahuel Gallo y estamos tratando de aprender porque el día de mañana nos va a pasar a nosotros. Así de fuerte, así de crudo, así de cruel, con respecto al cuidado judicial que tiene que tener este gobierno de acá a futuro por si hay un cambio de viento, por si el día de mañana dejan de ser gobierno y los vientos cambian. Obviamente, Karina Milei ve todo esto, hay una pata que le faltaba al gobierno y es la judicial, llamémosle mesa judicial. Algunos decían no hay mesa judicial, la única mesa judicial era Sebastián Amerio, que era imposible de reemplazarlo, tenían que reemplazar 12 personas, decían ayer. Bueno, lo van a reemplazar con una que es Maíquez, que es para blindar de alguna manera a Karina Milei y a Javier Milei por todos los líos judiciales que estamos viendo que crecen día a día. Recordemos que la causa Andis la tiene el juez Lijo, que fue propuesto por la Corte, como contaba recién Diego. Digo, la idea del gobierno de llevar a Maíquez, en una parte es esa y en otra parte está el pacto con Angelici en la ciudad de Buenos Aires para terminar con el plan Adorni 2027, alcalde el año que viene. Y arrebatarle al PRO, después de 20 años, un PRO entregado, entregarle el PRO a la Libertad Avanza, pero entregárselo entre comillas, porque la idea de este pacto es obturar la llegada de una Patricia Bullrich a la ciudad de Buenos Aires. Es una jugada que les sirve a todos, a los Macri, a los Angelici y a los carinistas. Así que hay que ver cómo se empieza a resolver todo. Por un lado la pata judicial y por el otro lado la pata electoral. Acá obviamente el clima es bastante hostil. Santiago Caputo, yo si me preguntás a mí, pese a la atención y todo, no creo que se vaya en lo inmediato, no creo que deje el gobierno. Va a seguir con lo que tiene, que no es poco. A él lo que más le importa es la CIDE. A Santiago Caputo lo que más le importa es la CIDE. Y hoy, por lo menos hoy, tiene asegurada esa parte. Hay que ver si Karina quiere quedarse con eso. Todavía no, todavía tiene asegurada la CIDE. Y a mí lo que me dicen es que Sebastián Amerio va a ser reacomodado en el gobierno. ¿Dónde? No sabemos. ¿Puede llegar a ser procurador el día de mañana, votado por el Senado? Es una posibilidad. ¿Puede ir a la CIDE también? Es otra posibilidad. Habrá que ver cómo se resuelve esto en los próximos días. ¿Procurador? Mira vos. ¿Santiago Caputo procurador? Ahora, no es raro. No es raro. Sebastián Amerio. Vos sos Karina, estás humillando a un tipo y le dejás la CIDE. Que te puede espiar. Bueno, por eso hay que ver cómo se resuelve y hay que ver hasta dónde llega la supuesta humillación. Yo no sé si llamarlo humillación a Santiago Caputo. Sí, a ver, lo vengo contando hace varios meses. Esto iba a pasar después de las elecciones, con el triunfo de Karina, una Karina empoderada, iba a empezar a lotear de a poquito, iba a empezar a comerle como un Pac-Man los lugares a Santiago Caputo, muy por goteo de a poco. Este es el primer paso. Hay que ver hasta dónde llega y hay que ver hasta dónde va la tolerancia de Santiago Caputo, que para mí está dispuesto. Digo, Santiago Caputo no se terminó marrizando, por compararlo con Ramiro Marra. Terminó agachando la cabeza siempre, aceptando todo.
Yo creo que sigue en esa línea. Él tiene, en el fondo, tiene esta idea de que se la juega por la causa, que está enamorado, entre comillas, del proyecto de Javier Milei, de Milei como persona y demás. Su gente se está quejando mucho en redes, ya lo vimos ayer, las fuerzas del cielo, con algunas cuentas fantasmas salieron a pegar fuerte. Por eso vamos a ver en los próximos días cómo termina de resolverse este panorama y la decisión que toma Caputo, que yo insisto, para mí hoy Santiago Caputo va a seguir en el gobierno pese a los rumores que empiezan a crecer. Vamos a ver cómo se resuelve en las próximas semanas todo esto. Muy bien, Johnny, ¿algo más? Me dijiste que te iban a llevar, ¿qué pasan? ¿Con un carrito de golf? ¿Cómo es que te llevan? Fue raro. Como los chinos, La verdad, como me hacen los vendría chinos del bárbaro que colegio. me con un carrito. No, nos pasan a buscar acá, especialmente por la sala de periodistas, y nos llevan acá a menos de 50 metros, que está el salón Para que no blanco, circules donde- libremente. Para que Y te muevas exactamente, dentro del para que no hagamos ninguna macana. Exacto, te van siguiendo, te miran, te llevan, casa militar y demás. Hay que ver si está Santiago Caputo en la jura, esa es una gran duda. Hay que ver si está Santiago, generalmente está, siempre está, ante las juras más incómodas también está. Hay que ver ¿Estará si hoy Petri va a para estar hacer el presente. trencito? ¿Estará Petri para hacer el trencito? Lo vas a tener ministro, Petri. Sería raro que esté. Tal vez se presenta. Puede pasar. Vamos a hacer una cobertura especial para las redes del Destape y demás. Así que vamos a mostrar ¡Qué todos los detalles ahora. grande! Muy bien. Johnny, muchas gracias. Les mando un abrazo muy grande. Chau, chau. Seguimos con Sí, Diego. digo, es buena la pregunta que hacías, dejarle así, porque hay una lógica detrás de esta jugada muy audaz de Karina contra Santiago, que es: yo no puedo dejar mi propia defensa en manos de mi enemigo interno. Claro. No puedo dejar mi... Eso está bien. Exacto, no puedo dejar mi defensa en tribunales, en Comodoro Pi, que la maneje la relación con la justicia Santiago Caputo. El resto Sebastián de Milei. las cosas que tiene Caputo también son complicadas. Claro, sí, tiene No son áreas las ideas. estratégicas. Claro. Sí, tiene, bueno. Algunos dicen, bueno, Santiago Caputo se está dedicando, se come estos sapos, pero la billetera ya no le da para más, ¿no? Entonces, Claro. bueno, tiene cómo compensar el ánimo. No lo sé, hay que ver cómo sigue. La CID espía y también tiene relación, por decirlo de alguna manera, con los principales periodistas. Y tiene una relación privilegiada con Estados Unidos y con Israel, la CIDE. De hecho, en el Plan de Inteligencia Nacional, aprobado en noviembre del año pasado y que había sido filtrado antes por Revista Crisis, por Balconado Mano y demás, en la primera página, el primer punto es la asociación estratégica con Estados Unidos e Israel. Eso es lo primero que dice el plan estratégico. Nada nuevo. Y Santiago Caputo también diseñó el esquema comunicacional más efectivo que tiene el gobierno, que es toda esa banda de tuiteros, ¿no? Claro. Carajo y todo Por eso eso. digo, no sé si Milei, dentro de ese esquema que tiene de batalla cultural tan potente, si puede prescindir de esos tuiteros que me parece que son relevantes en su... Hoy vienen cobrando mal, vienen perdiendo mal desde Sí. el 26 de octubre. Sí. Por lo bajo hubo unos meses donde Santiago Caputo recuperó poder en segundas líneas estratégicas. Ahora esto es como fue lo de Adorni, como fue lo de Santilli, como fue la negativa Claro. de que Santiago Caputo fuera el jefe de gabinete. Johnny mencionaba el capítulo porteño también de esta jugada, con Daniel Angelici, que es el gran padrino de Maíquez, que está sentado, como lo charlábamos en algún momento, en la mesa chica hoy de Jorge Macri, Angelici, y que además tiene una relación muy estrecha con Darío Wasserman. ¿Quién es Darío Wasserman? El presidente del Banco Nación, el esposo de Pilar Ramírez, la mano derecha de Karina Milei en la legislatura porteña. Vamos a la placa 8 porque hay negocios entre Wasserman y Angelici. Es decir, entre Angelici y el carinismo. Una nota de La Política Online de hace un año aproximadamente. El radicalismo no quiere votar el Código Urbano porque perjudica a boliches de Angelici y Wasserman. Esta política online, las cosas que dice. Son dueños de dos boliches. Boliches que bailables. Sí, en en la zona de Costanera. Uno hace poco tuvo, ¿no? Un problema. No es, de lo que importante. no es de los que están mencionados ahí, el que se le cayó la torre. Sí. Ahí se menciona Morocco y Bali. Y también en una nota de... ¿De qué noche que tiene acá? En la placa 9, en la placa 9 también Todo tenemos... leído a propósito tenemos de Angelis y una la nota de torre que se Panic cayó. de abril donde menciona lo mismo, la misma alianza. Digo, Angelici y Wasserman son socios. Ajá. Es decir, Karina Milei y Angelici son socios. Ajá. Entonces, ahora esa sociedad comercial da un paso más hacia la esfera de lo judicial y de lo político. Claro. El otro actor que está perdido ahí es Juan Manuel Olmos, ¿no? Que es alguien
obviamente con mucho poder, mucho peso, mucha capacidad política desde el peronismo, que tiene una alianza estratégica con Daniel Angelici que no la oculta desde hace mucho tiempo. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires es un esquema muy competitivo. Ayer hay una nota muy buena en el Destape de Lucas Bo con mucho detalle de todo esto. Digo, es una alianza muy competitiva para amargarle los proyectos que tiene Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires. Y Angelici. La quieren frenar a Patricia Bullrich. Por eso. Ese es otro capítulo, ¿no? Ya tenemos a mí me dijeron cerca de Bullrich, mira, ella toda la vida quiso ser presidenta y ya está grande, tiene que ser en la próxima. Y uno dice, pero ¿cómo, no? Si ella no es la senadora, ¿cómo? Bueno, yo creo que sí lo deben saber ellos también, que es medio peligrosa Bullrich ahí. Bueno, Karina, por ahora, no sé cómo es esa relación. Yo creo que decía, no, pues sirve para hacer pasteles, no es ninguna... Por eso, Karina, yo creo que ¿no? la quiere tanto a Bullrich como la quiere Milei. Milei el otro día en el discurso sí, la levantó mucho. La levantó, ella se levantó de su asiento y lo fue a saludar. Solo la mostraron en ese momento. Exactamente. Después no la volvieron a mostrar en toda la transmisión. Estaba una de las vetadas en la transmisión oficial, era Patricia Bullrich. Que eludió el veto muy inteligentemente, pues si te paras, si te metes al lado del presidente, te van a mostrar. Saber. Por eso, ahí hay una pelea muy fuerte porque incluso hay que preguntarse si Macri quiere que su primo reelija. Está muy mal esa relación. Por eso. Entonces, lo que no quiere seguro es que Patricia Bullrich tenga más poder. Claro. Entonces, una alianza para jugar con otro candidato, puede ser Adorni, puede ser otro, en lugar tanto de Jorge Macri como de Patricia Bullrich, quizá al ingeniero le cierra... que sea Adorni. Sí, que sea Adorni, jefe de gobierno, país generoso, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se llama? La columnista del Babi, que es senadora. Yo me acuerdo, porque yo a veces pasaba y estaba... Carolina Lozada. Claro. Era parte del programa de ENA24 de Babi Chacón. ¿Ahí fue donde contó que estaba en un telar de la abundancia? Sí. Eso fue en Intratables, en el otro programa. Bueno, vamos a glaciares. Hablemos de la ley de glaciares porque ayer no se pudieron concretar los planes que tenía el gobierno para avanzar a todo ritmo con una ley que por un lado viene a funcionar como pago de los votos por la reforma laboral para los gobernadores cordilleranos, los gobernadores con posibilidad de iniciar negocios mineros, pero por otro lado también viene a funcionar como pago a Estados Unidos después de la ayuda que le dio Donald Trump a Javier Milei para ganar las elecciones de octubre. Está muy atento Estados Unidos a la ley de glaciares. Ahora en un ratito vamos a llegar a ese punto. Primero recorramos lo que fue ayer la sesión en la comisión en la Cámara de Diputados. En el Senado, glaciares salió como por un tubo. No lo debatió nadie, casi nadie expuso. En diputados apareció sí la amenaza de judicialización. ¿Por qué? Porque la Argentina está obligada a hacer audiencias públicas porque adhirió al Tratado de Escazú, que tiene rango constitucional, para avanzar con la modificación de la ley de glaciares. Entonces la oposición le dice al oficialismo, mirá que si no haces las audiencias públicas, esto termina judicializado, que lo había advertido ya Anabel Fernández Sagasti en el Senado en un discurso muy bueno, diciendo, ustedes le quieren dar seguridad jurídica a estas empresas para que hagan negocios, pero esto es inseguridad jurídica, porque esto va a terminar judicializado. Ayer lo decía en la comisión Maxi Ferraro de la Coalición Cívica de esta manera. Es que nosotros vamos a exigir y que se ponga a consideración que esa audiencia pública pueda ser desarrollada en una cierta cantidad de días acá en Buenos Aires y también en virtud del artículo 106, la realización de las audiencias públicas o de las comisiones de recursos naturales y de asuntos constitucionales a solicitud que lo hagan el plenario de comisiones al presidente de la Cámara, se hagan en alguna de las provincias que están comprometidas con este tipo de cuestión. Bueno, algo lógico, ¿no? Llevar el debate también a las poblaciones que van a terminar siendo afectadas por esta modificación. Rápidamente el oficialismo recoge el guante, habla Nicolás Mayoraz, aceptando estirar este debate, así que esto configuró una primera derrota, tal vez pequeña, no sabemos cómo terminará la historia, pero el oficialismo admitiendo que no va a poder tener la ley de glaciares en 2 semanas como preveía, sino que esto se va a estirar, lo decía así Nicolás Mayoraz. La propuesta que nosotros vamos a hacer es una audiencia pública a realizarse el día 25 de marzo
de 2026, a fin de dar plazo suficiente para la difusión en la ciudadanía, que también se va a hacer de la difusión correspondiente de esta convocatoria. El horario, en principio, estábamos diciendo de 10 a 19 horas. La participación puede ser presencial o también por Zoom. De esa manera creo que nosotros cumplimos con el requisito federal. No recoge el pedido de que haya audiencias en las provincias, dice por Zoom van a poder participar todos. Esto va a seguir siendo una discusión, pero en principio aparece esta postergación en un contexto en el que decía, esto es de supremo interés para Estados Unidos. De hecho, hoy hay una nota en la web del Destape firmada por Sebastián Premisi, que viene siguiendo este tema muy de cerca, resaltando cómo aparece la mano de Estados Unidos detrás de los cambios en la ley de glaciares, mientras transcurre el debate parlamentario, que ahora va a incluir estas dos audiencias públicas. La Cancillería organiza un evento en Wall Street que se va a llamar la Argentina Week, ahí en Wall Street en los próximos días, dando por hecho las modificaciones que pedían las mineras bajo la atenta mirada de Scott Bessent. O sea, dando por hecho que esta ley va a salir y que va a salir con las modificaciones que estaban pidiendo las empresas mineras. Milei estuvo con la Melas en Olivos, va a tener su 16º viaje a Estados Unidos en los próximos días y se va a llevar a la Argentina Week a varios de los gobernadores que están tratando de acercarle y garantizarle los votos para esta modificación de la ley de glaciares, entre ellos Gustavo Sáenz, que el lunes pasado, a mi juicio, se postuló como candidato a vice en la próxima elección de Javier Milei. Vamos a escucharlo, ustedes juzgarán por Ya fue ustedes candidato a mismos. vice alguna vez, ¿no? Sí, fue Ya fue candidato candidato a de vice, otro sí. que se enfrentó tal vez con Milei. En este Sí. caso, para mí se postula para acompañar al presidente. Escuchémoslo. Señor presidente, es injusto que un gobernador vaya frente a la plaza, vaya frente a la Casa Rosada, con un poncho a pelear por las obras que nos corresponden y nos prometieron, y me muera de frío con los gauchos, y usted cante en el Movistar Arena. Eso no es justo, presidente. Lo justo es que cantemos los dos en el Movistar Arena y mostremos federalismo real. Se lo dije al presidente y lo vamos a hacer, porque yo no tengo problema en aparecer al lado de nadie. Yo no tengo problema en acompañar a nadie, porque tengo la conciencia tranquila que lo que hago, sí, es lo que lo hago pensando en los salteños. La fórmula sería Paloma de Iglesia fiel cagado, ¿no? En ese Bueno. caso. Así que la familia Romero lo tiene a Urtubey con Cristina y a él con Milei. Exactamente. Bueno. Apuesta ganador. ¿Sabes qué pensaba recién cuando decían de la ley de Estados Unidos? Claro, por eso la odian tanto a Cristina, ¿no? Porque hay un grupo de abogados que armó la ley bases y el decreto para las empresas argentinas. La DAIA arma el Código Penal. Estados Unidos arma la ley de glaciares. Claro, cuando se te pone alguien que te quiere poner leyes ella, te baja un poco el nivel de ley y te matan. Iba a sumar te pasan por arriba. en el Claro. acuerdo de minerales críticos que firmó también Argentina con Estados Unidos, hay un punto específico que dice que Argentina se compromete a remover cualquier obstáculo que haga más lentas las inversiones. Esa es la ley de glaciares. Claro. O sea, está el compromiso firmado ahí. Comparto una observación que hace Malacalza y que me parece muy razonable. Minerales críticos es como los ve Estados Unidos, son críticos para su propia cadena de suministros. Para Argentina son recursos estratégicos, no son minerales críticos para nosotros, son recursos estratégicos. bien. Plantémoslo de esa forma, porque si no parece que se están llevando, bueno... Sí, es unas piedritas que tengan se el están fondo llevando del los caso. recursos En estratégicos el de memorándum Argentina. se toma la definición que da el Servicio Geológico de Estados Unidos. No hay ninguna mención. O sea, el artículo 1 del memorándum, viste que se pone quién define lo que se está hablando. Sí, sí. Se pone la definición de mineral crítico es la que da el Servicio Geológico de Estados Unidos. Si el día Y de entramos. mañana, por ejemplo, el servicio de los Estados Unidos decide que el agua es un mineral crítico, está en el agua no es un mineral, pero digo que cualquier otro recurso es crítico, El agua mineral. automáticamente. Bueno, ya- ¿Se fue? Ah, bueno. ¿Quién estaba?
Scioli estaba. No. Sí, se aparece Mira. por acá. Va, viste cómo es Scioli. Y se cansó de ¿Trajo escuchar. yerba? Eso pasó en 2015, no crean que era el candidato. Él estaba ahí. Simplemente vio luz. Vengo a dar subió. una mano, dijo, y cayó. Cerralo, dale, cerralo. Bueno, esto, ¿no? Viajan los gobernadores, viajan Cornejo, Ignacio Torres, Marcelo Orrego, Claudio Vidal, Rolando Figueroa, Raúl Jalil, Carlos Sadir y el mencionado Sáenz a Nueva York con Milei. Después aparece la hipótesis, la pregunta de si viene o no viene Marco Rubio. Esto empezó a ser una versión en estos últimos días, que incluso hay funcionarios en Casa Rosada que lo daban por confirmado, pero nunca se confirmó oficialmente, básicamente porque ahora aparece la posibilidad de que Marco Rubio no viaje en medio de la guerra. Te agrego un dato a eso. El que sí estaba confirmado que iba a venir la semana que viene era el canciller alemán y se Sí. canceló por la guerra. Lo cual Da también, la pauta de que difícilmente venga Rubio. Hoy están cayendo fuerte los títulos públicos, Argentina, ¿eh? Fuerte están cayendo. No sé qué habrá pasado, ¿viste? Uno se queda hablando una hora y Sí. pasa algo, ¿no? Pero incluso ayer, eso me parece importante remarcarlo, ayer que fue una jornada de rebote para casi todo el mundo y sobre todo en la región, Argentina no repuntó. O sea, incluso en los momentos donde pueda haber algún respiro por un rumor, por ideas de que este conflicto va a ser más corto de lo que se esperaba, bueno, en ese contexto igual Argentina siguió para abajo. No podemos hablar de salarios, ¿se nos acabó el tiempo? Bueno, che, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a la gente que se está suscribiendo, los dejo en manos de Adrián Murano y sus verdades afiladas. Abrazo a todos y a todas, chao. No te quedes con los titulares. Busca la verdad. El Destape 1070.